Rock and roll. Flavia, muchas gracias por venir. Me dijiste que te gustaría hablar de educación emocional, sobre todo para adultos, o más dirigido a adultos, pero también la crianza consciente en cuanto a niños. Te puedo hacer una pregunta disparadora, pero te voy a pedir que me lleves más que te agarres a la pregunta. Que me suena este término de inteligencia emocional, que no sé cuáles son las bases, es muy difícil de medirlo en métricas, y una cosa que no se puede medir en métricas se vuelve complicado como dato en términos científicos y psicológicos como fenómeno, como cómo medir la inteligencia artificial, la inteligencia emocional. Pero ¿de qué va? ¿De qué va esta educación emocional? ¿Qué beneficios puede traer para un ser humano? ¿Y por dónde pensás que debería ser encarado primeramente si quisieras mejorar tu educación emocional y saber gestionar tus emociones de una mejor manera? Bien, bueno, primero gracias por el espacio. Primero gracias por el espacio, por toda esta movida, yo la agradezco mucho. La inteligencia emocional, que vamos a hablar de educación emocional, que es lo mismo, es aprender primero qué son las emociones, qué información traen, porque todas las emociones traen alguna información, y qué hacemos con eso, qué hacemos con lo que sentimos. Nosotros somos generaciones y generaciones de personas analfabetas emocionalmente, no sabemos qué sentimos, cómo se llama lo que sentimos, cómo hacemos para gestionarla de la mejor manera, la manera más asertiva. Por toda una cuestión, ¿no?, del sistema productivo económico que ya sabemos de cómo está generado, y nos desconectamos de esto, de lo que sentimos. Y las emociones, que son energía, que son información que nos traen constantemente, al no saber cómo se llaman y qué hacer con eso, devienen después en problemas de salud, en una convivencia también, como la que tenemos ahora, violenta, agresiva. No sabemos resolver conflictos sin ser agresivos, no sabemos resolver conflictos de manera pacífica. No sabemos ni siquiera gestionar qué hacemos con nuestra angustia. ¿Qué pasa cuando duelamos, cuando tenemos procesos fuertes, cuando nos desbordamos emocionalmente, cuando estamos enojados? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace para que yo pueda sentir eso sin lastimar a otros, sin lastimarme a mí? Entonces, empezar a hablar de educación emocional, yo creo que es el gran desafío que tenemos nosotros como generación. ¿Por qué esto? Porque no tenemos un registro ni psicológico, ni corporal, ni emocional de cómo se hace para convivir en paz, en armonía, cómo se hace para yo ponerle un nombre a lo que me pasa adentro y decir estoy angustiada, no, lo que pasa es que estoy enojada, lo que pasa es que estoy frustrada, y empiezo a ver matices de las emociones que no sabemos cómo se hace. Y esto, lo de la educación emocional, nos trae esta posibilidad, primero de conocernos a nosotros mismos, y a partir de ahí ser más empáticos también. Yo creo que el objetivo más grande de la educación emocional es poder ser empático con el otro, poder saber yo poner mi límite y decir, bueno, yo hasta acá voy a permitir que la otra persona haga, diga, y entender de que el otro es un otro, y de que el otro siente y piensa distinto a mí. Eso que parece tan simple decirlo y que sería como lo más básico de la convivencia, no lo tenemos incorporado. No sabemos vivir así. Me parece muy valioso esa forma de ver las cosas, como el entenderse a uno mismo y el conocerse a uno mismo como herramienta en pos de ser más empático, porque si no te entendés a vos mismo, ¿cómo vas a reconocer eso en otra persona? Creo que va por ahí. Eh, Se me viene en la cabeza esto de, en el templo de, en inglés es Delphi, en español creo que es Delfos, era el templo de Apolo en Grecia, había tres máximas, y la primera era conocerse a sí mismos, como conózcanse a sí mismos. Creo que hay una gran utilidad en eso. Te voy a atar con otra cosa, quizás estoy embarrando la conversación, pero hace muy poco volví a leer algo que me parece muy iluminador de Carl Jung, que dice, el árbol que busca alcanzar los cielos debe tener sus raíces en el infierno. Bueno, Carl Jung hablando de la sombra y de la integración de todas estas emociones negativas, que de alguna manera creo que va de la mano con una cosmovisión cristiana en términos de reconocer que el mal no está afuera, o que la culpa no es del mundo o de la otra persona de que es tonta y no entiende, sino de que el mal y la capacidad de hacer el mal está en nosotros. Y creo que únicamente a través de eso, de saber que tenés la capacidad de hacerlo, podés tratar de controlarlo y que no te controle, y también usarlo si es necesario. No sé si vamos a estar en desacuerdo esto en cuanto a la violencia. Creo que hay situaciones que ameritan violencia, pero
¿qué tan virtuosa puede ser la violencia si no es controlada? Y creo que no. Entonces, creo que la regla debería ser, la violencia es una herramienta únicamente como último recurso y en la menor medida necesaria. Volviendo, así como suena esto, te lo voy a poner un ejemplo. Voy a tratar de hacer lo mejor que pueda con un ejemplo. Un niño, ¿sí? Tenés un hijo y querés su mejor desarrollo a largo plazo. Bien, te voy a poner un ejemplo personal. Yo de chico agarré el agua ras para regar el pasto porque quería que las plantas crecieran. Veía a mis padres regando y las plantas crecían y bueno, yo quiero ser parte de este proceso. Entonces agarré un bidón de agua ras y lo rocié al agua ras. Ahora, mi padre me podría haber golpeado hasta que no pueda mover más mis manos o podría haber hecho lo que probablemente hizo, que es sacarme el bidón de agua ras y decirme, che, esto no lo hagas de una manera seria, definitiva, como algo que no es aceptable, pero es la mínima cantidad de asertividad o violencia, si es el caso, necesaria. Nada, te embarré un poco, pero esto, No, no, creo, no. creo que va de eso, de ser, únicamente si te conoces, podés tener bajo control tu comportamiento y predecirte a vos mismo. Y eso te va a dar más chances de poder ser más centrado y de ser alguien más confiable con las otras personas, también más empático. ¿Cómo suena ese análisis? Ahí va. Mira, se me vienen varias cosas. Primero, me encuentro yo con lo de educación emocional con mis dos hijos chiquititos, de 3 y 1 año, y yo tratando de enseñarles a ellos a cómo gestionar sus enojos, y yo no sabía ni qué sentía en ese momento, si yo estaba enojada, frustrada, angustiada, cansada, no sabía ni yo qué sentía. Entonces yo me encuentro con la educación emocional y voy atando esto que vos vas trayendo, ¿no? En cómo yo voy a enseñarle a mis hijos a cómo gestionar sus emociones y yo cuando me enojo revoleo un vaso, golpeo una puerta, no es mi caso, pero era como, ¿no? Como, me empiezo a hacer esas preguntas, ¿cómo yo voy a enseñarle a ellos si no es a través del ejemplo, si no es gestionando yo de la mejor manera? Entonces cuando vos empezás este caminito de, bueno, pero entonces, a ver, ¿qué siento? Me tomo el tiempo. ¿Dónde lo siento? Cuando me enojo, ¿dónde siento el enojo? Cuando estoy triste, ¿dónde siento la tristeza? Y después de que siento eso, ¿qué hago? ¿Cómo reacciono? ¿Qué digo? ¿Qué me digo? El autodiálogo en esto es fundamental. Pero bueno, me voy a ir yo ahora por las ramas, pero no, me quedo con lo que vos vas trayendo en esto de, por un lado, cuando empiezo a entender también que las emociones no son buenas ni son malas. Las emociones son necesarias. ¿Sí? Las emociones son todas positivas en este sentido de que me traen una información. Si yo me enojo, el enojo me dice, "Ah, este es un límite, la otra persona está pasando un límite". Si yo me angustio, empiezo a tener tristeza, es porque necesito soltar algo, necesito que mi cuerpo, ¿no?, se deje llevar y que entre en ese modo de soltar las cosas. Bueno, cada emoción trae una información. Cuando yo empiezo entonces en ese autoconocimiento de qué me pasa, qué siento, qué me digo, cómo lo gestiono, ahí es donde vos traías lo de recién, la sombra. Ay, pero entonces soy una violenta terrible, de que digo cosas terribles cada vez que me enojo o cada vez que me frustro, lo manejo de tal manera. Y empezar a amigarnos con esa parte, lo que vos traías recién de somos el cielo y el infierno al mismo tiempo, somos luces y sombras todo el tiempo, somos eso, todos los seres humanos. ¿Cómo yo no voy a entonces empatizar con mi hijo que recién tiene? ¿Cuántos años tenías vos cuando hiciste lo del agua ras? 4 años. ¿Qué puede comprender un niñito de 4 años? ¿Cuál es la diferencia entre el agua y el agua ras? No lo sabe. Los niños a esa edad están experimentando, están explorando. Y acá es donde aparece la crianza consciente. Porque entonces yo trabajo con ambas, porque para mí una sin la otra como que se queda a mitad de camino. La crianza consciente trae eso, yo comprendo entonces de que este niño de 4 años, en su psiquis, en su desarrollo cerebral, no puede tener la capacidad, primero, de hacer algo a propósito. Esta idea adultocéntrica que tenemos de que este pibe hace la cosa a propósito solamente para arruinarme el día. No hay ningún niño, y yo esto lo puedo firmar en cualquier lado, no hay ningún niño que haga cosas a propósito para que el adulto que me tiene que cuidar y me tiene que amar incondicionalmente me odie, o se enoje, o no existe niño en la tierra. Eso por un lado. Y por el otro, lo que vos traías en esto del como violencia, en realidad es agresividad. Y la agresividad es una emoción que es necesaria. Y que nosotros como adultos, cuando vemos niños agresivos, que son los niños o que empujan, o que muerden, o que pegan, tiran el pelo, o cuando se enojan que parece que
van a matar a alguien, porque realmente es una emoción que le nace de adentro. A los adultos lo que nos agarra es esa desesperación, ¿no? Como es que este niño va a ser violento el día de mañana. Ya nos hacemos muchas películas, las madres, catastróficas. Y la agresividad es una emoción que es necesaria porque es como lo que vos traes. Cuando yo adulto tengo un niño que corre riesgo su vida porque está con el agua a ras, yo no puedo decirle, bueno, no, mi amor, te lo dejo a mano, pero esto no se toca, pero yo te lo voy a dejar acá porque así aprendes. No, es mi responsabilidad como adulto dejar las cosas fuera del alcance de un niño de 4 años. Si yo me mandé el moco, también hacerme cargo porque yo lo dejé a mano y enseñarle y ser firme desde ese lugar. La crianza consciente, hay todavía mucho mito en esto de dejamos a los niños hacer lo que quieran, pobrecitos como no saben, y es todo lo contrario. Es yo adulto soy el responsable de esto, de poner el límite firme. No hay necesidad de pegar, no hay necesidad de castigar, no hay necesidad de dar premios si se portan bien. Ahí es donde sí se viene una diferencia con la crianza tradicional, que es con la que tenemos el automático todos, ¿no? De que ahí nomás gritamos, pegamos, amarreamos, amenazamos, ¿no? O incluso damos un premio, muy bien, te portaste bien, entonces un chocolatito. Y eso también es violento. Hasta eso también es violento. Cambiar esa mirada. Se me dieron muchas cosas a la cabeza. Sí, sí, bien ahí. Eh, Estoy en proceso de aprendizaje en cuanto a cómo conducir estas conversaciones y te debo decir que todavía no he encontrado la forma de hilarlas suficientemente bien. Así que por ahí, una imagen que tengo en la cabeza de cosas que pasan en algunas conversaciones es que abro como, es como jugar el ping pong en 4 mesas consecutivas, así que te voy a tirar como un par y agarrar la que quieras y llevarlo como quieras. Se me vino a la cabeza la violencia, que fue lo último que mencionaste. No sé si estoy de acuerdo con que no hay, con cero violencia. Lo llevemos a algo más light. Los niños necesitan, sobre todo, creo que ambos, está esta idea de que los padres juegan más con los niños en términos de, no sé cómo se llama en español, pero rough and tumble, que es como zamarrear o ver tus límites físicos de, bueno, te tiro al techo. Y bueno, ¿cuándo es algo con lo que te sentís cómodo y cuándo ya no? O por ahí estamos jugando a empujarnos. Bueno, ¿cuándo es que me empujaste de más? Entonces, ir chequeando esos límites físicos con un niño, sobre todo estamos hablando de etapa de desarrollo entre 2 y 4 años, quizás antes, de ver cuáles son los límites físicos y qué es lo aceptable sobre cómo tratar con otra persona, cuando ya una caricia es una cachetada. Creo que eso me parece muy necesario. Sobre todo en la crianza de hombres, me parece que hay una utilidad. No soy padre, empecemos por ahí, y son todas ideas que creo que están bien, no están comprobadas por mí, mucho menos. Pero creo que hay una utilidad en que cambien de alguna manera las percepciones de los padres, si bien podemos irnos mucho al futuro en el desarrollo del niño y pensar que en la adolescencia hay una desilusión del padre, pero ¿qué querés que sienta tu hijo cuando te ve? ¿Es respeto? ¿Es amor? ¿Es miedo? ¿Es amistad? ¿Qué querés? ¿Qué deberías buscar en tu hijo o cómo deberías comportarte sobre lo que necesita tu hijo en cada momento? Quizás a los 15 años, no sé, esto lo planteó un chabón, de lo cual no agarré la teoría bien, así que no la tengo bien. Pero hay momentos en los cuales querés que haya una cuestión de respeto y quizás en algún momento sea útil que sientan miedo sobre las represalias que vas a tener si no se comporta acorde a lo que la sociedad indica. Si tu niño en un evento social con amigos adultos y con otros niños quizás se desnuda y se para arriba de la mesa, eso debería tener una consecuencia socialmente para que no se vuelva a repetir bajo ningún punto de vista. Ahora, ¿cuál es el grado de violencia? Eso ya es muy debatible, es muy difícil. No propongo pegarles de más a los niños, mucho menos regocijarte en la violencia que estás imponiendo, que creo que ha pasado y puede pasar. Pero sí encontrar la manera de expresar el mensaje de nunca más deberías volver a hacer esto. Y de igual manera, eso paradójicamente, y es difícil de verlo, es un acto de amor porque le estás enseñando de que eso no es aceptable. Y si justamente, que me ha tocado convivir con una madre muy progresista y muy, ¿qué dirías? Sumisa, porque es una cuestión de aceptar porque yo amo a mis hijos. Entonces, si mis hijos quieren comer dulces y quedarse hasta las 3 de la mañana
jugando jueguitos, entonces yo lo tengo que aceptar porque yo tengo que ser amiga de mis hijos. Y tengo miedo de que me vean como una autoridad o como alguien mala, porque si yo les digo, che, no podés quedarte hasta las 3 de la mañana jugando jueguitos, yo soy alguien malo. Y creo que esas personas que se proponen o se creen que la violencia es mala o que la agresividad es mala o los límites son malos, son los más propensos a convertirse en lo que Freud denominaba como la madre devoradora. Esta madre que no te deja escapar, que no deja volarte como hijo, sino de que quédate conmigo, yo te trato bien y te dejo jugar hasta las 3 de la mañana. Y me ha costado, me ha tocado convivir con una situación familiar así. Viví 5 años en Dinamarca y un par de meses en los cuales estuve allá me quedaba en la casa de una madre con 2 hijos adolescentes y era ese tipo de trato. Y después cuando aparecía el caos que emerge constantemente, sobre todo en esas situaciones donde parece que todo está bien, es cuando emerge el caos de manera más trágica y violenta, de la madre meterse a la habitación de los chicos porque no le estaban haciendo caso, porque le estaban escondiendo cosas, porque no querían que supieran. Me fui. Pero traerte a colación esto. Va por ahí. Primero, trato de ir por parte también, pero yo también soy de que me voy con las ideas, pero yo antes de ser madre también era una madre re perfecta y sabía todo lo que iba a hacer con mis hijos. Todos antes de tener hijos sabíamos todo. Ahora escribí un libro y tampoco sé mucho. Nos vamos construyendo como madres y como padres mientras nuestros hijos crecen. Eso es, no hay otra vuelta. Antes de ser madres y padres, todos tenemos alguna idea y más por esto, porque hay una experiencia que hemos vivido como hijos y que todos decimos, bueno, esto yo no voy a hacer como hacía mi mamá, yo no voy a hacer como hacía mi papá. Y lo primero que te sale es el automático y haces lo mismo que decía tu mamá y decís lo mismo que decía tu papá, porque es lo que tenemos en el registro. La crianza consciente a lo que viene es poder hacer ese trabajito de decir, para, me tomo estos minutos, hablo con otras personas, me leo un libro, busco información y acá es donde me empiezo a preguntar qué tipo de madre o padre quiero ser. Y acá es donde vos traías todo esto, ¿no? Bueno, ¿qué tipo de madre quiero ser? Quiero ser el amigo de mi... Y ahí ya le embarramos. Si yo quiero ser amiga de mi hijo, tenga 3 años, 5, 15, ya le embarré. Y esto que yo explico siempre mucho, ¿no? Nosotros venimos de una crianza tradicional que estaba basada en el miedo, en el castigo, en la penitencia, en la amenaza. Es el registro que tenemos todos, ¿no? Y estamos tratando de no caer al otro extremo de la permisividad. Esto de, bueno, pobre, déjalo hasta las 3 de la mañana, ¿qué importa el quinto caramelo que se coma? Y, ¿no? Nos podemos ir al otro extremo, porque tenemos un registro tan fuerte adentro de los castigos, de las penitencias, de las amenazas, que nos puede pasar, que nos vamos a ir. La crianza consciente lo que intenta es ese caminito del medio. Es no irme ni al autoritarismo, ni al permisivismo, y poder ir por ese camino del medio, de que yo te pongo el límite, yo pongo una norma de convivencia. Esto se cumple porque yo soy el adulto responsable, pero sin necesidad de castigar, de gritar, de poner una penitencia. ¿Por qué? Porque ya está también demostrado esto, gracias a las neurociencias, está demostrado también cómo el cerebro, cómo afecta en el cerebro el grito constante. Esto estoy diciendo algo constante, ¿no? Como que nuestra crianza y nuestra educación hacia los niños y a los adolescentes esté basado en eso. Un grito pego cada 2 por 3. Yo también me canso, también me desbordo, también me pasan cosas en la vida y hay cosas que me desbordan y pego un grito. Y en algún momento he intentado con una penitencia porque me cansé, porque se me acabaron las herramientas. Y es parte también del camino. El tema es cuando vos haces de tu crianza y la educación de tus hijos la base en eso. Entonces las neurociencias ya han demostrado, primero, que gritar constantemente en el cerebro de un niño pequeñito trae consecuencias. Es un maltrato. La violencia es maltrato. Por eso te hacía la diferencia de que es distinta la agresividad en esto de me enojo, ya pongo cara de... Una cosa es que yo me ponga agresiva y otra cosa es que yo me violente en contra de tu cuerpo, de tu ser, de tu psiquis, de tu emocionalidad. Ahí es donde está el borde, ¿no? La línea muy delgada. Y en esta crianza consciente de intentar poner los límites más firmes, de manera más respetuosa, yo no se comen más caramelos, hoy no, llora, patalea, grita, se va a enojar, pero yo comprendo de que él es un niño, de que yo soy el adulto y que el límite lo pongo yo.
Cuando yo puedo entender también por las neurociencias de que esto trae consecuencia a largo plazo, también podemos entender de que un castigo, una penitencia, funciona al corto plazo. Pues yo le pegué 2 gritos, los amarré y le generé tanto miedo que dejó de hacer lo que estaba haciendo. Entonces, a corto plazo, el niño aprendió a que la conducta es inaceptable. Pero acá empezamos a preguntarnos, ¿cuál es la habilidad socioemocional que ese niño aprende para el resto de la vida? De poder convivir desde otro lugar. Y acá es donde viene también la educación emocional, porque si yo adulto comprendo de que un niño, primero, las cosas no las hace a propósito como recién dije, su cerebro todavía se está desarrollando. Yo soy el adulto que moldea ese cerebro, porque ese es un punto re importante, entender de que yo con mi conducta, mi forma, yo estoy moldeando ese cerebro. Entonces si yo cada vez que me enojo, grito, pataleo, pego, revoleo algo, ¿qué va a aprender el niño? Que cada vez que se enoja, tiene que gritar, patalear, es como en esa la fórmula es muy sencilla. Entonces, cuando yo vuelvo a mí y me pregunto cómo gestiono, lo podemos conversar. Entonces, cuando hay una acción, acá, esta es como la frase de la educación emocional y la crianza consciente. No sé, lo que se moldea es la conducta para que puedan aprender a qué hacer con lo que les pasa, si están enojados, si están tristes, pero nunca se invalida la emoción. El niño puede estar triste, el niño puede estar enojado, pero no se pega. Yo no voy a permitir que me pegues. Y ahí es donde vos traías como esto, ¿no? Cuando yo soy permisiva todo el tiempo soy permisiva, también soy negligente. Es una forma de negligencia déjalo, pobrecito, déjalo, total, no. Los niños necesitan el límite. Hay un ejemplo que nosotros siempre decimos con mi compañera, esta idea, imagínate en la ruta, ir por la ruta sin señales, que te digan dónde hay una curva, o que tenés que frenar, o que hay una loma. Bueno, lo mismo. Si a los niños vos los dejas por la vida, sin las señales de tránsito, sin el límite, sin hasta acá donde hay que frenar, acá hay donde... Si vos no les das esas señales, es como ir por la ruta sin esas señales de tránsito. Igual, negligente. Creo que hay mucho de eso en la niñez. Creo que es justamente lo que están haciendo y lo podés ver, yo porque me acuerdo constantemente de buscar los límites, sobre todo en la adolescencia, con los profesores. Como, bueno, ¿qué nos dejás hacer? ¿Qué tanto podemos comportarnos fuera de la norma en el aula? Y si nos dejás, lo vamos a hacer. Como cada centímetro que nos des va a ser tomado. Entonces sí, creo que hay mucho de eso de buscar los límites y la necesidad de que se marquen los límites para un buen desarrollo del niño. Eh, Tengo varias cosas. Sobre la violencia creo que no tenemos un buen léxico al respecto, porque creo que caemos muy rápido en esto de las palabras son violencia y creo que por ahí, lo estoy llevando más a algo político, pero por ahí esto de la polarización y de la izquierda te dice, no, bueno, es que las palabras y la retórica es violenta, por ende tenemos que salir a matar gente. Entonces como cuando se confunden esas cosas sobre los grados de violencia, creo que no tenemos, quizá hay un hueco en nuestro lenguaje para definir qué es qué. Y no tenemos una palabra únicamente refiriéndonos a violencia física que deberíamos condenar constantemente. Entonces creo que ahí hay un problema. No te estoy diciendo nada de nada que hayas expresado en lo cual esté en desacuerdo, simplemente notar eso de que por ahí es muy difícil de hablar sobre eso sin tener que aclarar cuál es la definición sobre eso. Pero porque yo creo en esto de que, así como al principio esto de podemos ver las emociones que sean negativas y empezar a decir lo agresivo es negativo, el enojo es negativo, si yo me quedo en esa lectura, tenemos un problema en la agresividad, en que no sabemos canalizarla, no sabemos usarla a favor y de manera positiva. Entonces ahí es al no saber manifestar mi agresividad, yo puedo ser agresiva y decir, porque es el mismo enojo que me permite a mí poner un límite. Entonces, como no lo sabemos hacer y no sabemos gestionarlo, sin llegar a la violencia, es como muy delgada la línea, que tendría que ser distinto, ¿no? Como vos decías recién, la violencia tendría que ser como el última forma ya ya pasé por un montón de instancias, no tendríamos que la primera instancia ser lo violento. Pero bueno, venimos de todas estas generaciones y algo que vos traías recién de los varones también, mucho esto de, nosotras hablamos de la crianza consciente y también del rol
de por qué las emociones, por ejemplo, están más permitidas la tristeza en las mujeres y no el enojo, y en el hombre es más habitual y más validado el enojo y la agresividad que la tristeza, ¿no? Entonces, pero porque venimos de todas estas generaciones en donde el hombre viene de muchas, muchas generaciones teniendo que salir a la guerra y necesitábamos hombres que no se largaran a llorar en la guerra, sino, ¿no? Entonces, y estamos hablando de cientos de años. Dame los toques. Vamos a volver a ese punto porque creo que estamos yéndonos al otro extremo y me interesa preguntarte, porque me parece un tema crucial que no se está hablando lo suficiente sobre qué es una masculinidad positiva. Porque se nos ha dicho en este auge del feminismo, que te diría feminismo radical, de los últimos años, se ha hablado mucho del patriarcado, de la muerte del macho, de el hombre es una fuerza, lo masculino es una fuerza opresiva en el mundo que destruye la naturaleza a través del capitalismo y del liderazgo masculino expresado en posiciones de poder. No hay una reconstrucción a partir de la masculinidad tóxica, una redención sobre qué haría que seas un buen hombre. Entonces me interesa volver ahí. Tengo un par de cosas más que quería desgravar. Una es sobre el amor. Lo mencionaste con otros términos, que creo que caímos en la misma idea, sobre lo permisivo y sobre lo estricto, que no fue la palabra que usaste, autoritario. Creo que si amas a una persona, y esta es una idea, quizá no creo que esté en la Biblia, pero creo que es una idea, no leí la Biblia completa, una idea posterior sobre un análisis de la Biblia, sobre las dos manos de Dios, sobre la misericordia, que se ve más expresada en el Nuevo Testamento, y sobre el juicio y muerte de pueblos en el Antiguo Testamento. Entonces creo que el amor es el centro. Si Dios es amor, y estoy metiendo ya un poco la religión en el medio, pero si Dios es amor, el amor debería ser el balance perfecto, acorde a la situación, sobre juicio, sobre... Empiezo por la misericordia, que es más fácil de entender, al menos hoy. La misericordia es el... ¿Qué dirías? La compasión, el poder entender a la otra persona en su limitación y en que puede hacer lo que puede hacer. Ok, te entiendo, te acepto y te valoro como ser humano y tenés valor. Ahora, esto no es suficiente. El juicio te da el estándar, como bueno, buenísimo, estabas enojado y le pegaste a la pared. Ahora, esto es inaceptable. Entonces, el tener las dos en un balance perfecto, creo que eso es el amor. Creo que comportarse con amor es ese equilibrio. Tengo otras dos ideas para proponerte. Me hablaste sobre el castigo y sobre los efectos que la neurociencia determina sobre cuáles son los mejores incentivos para que el niño se maneje hacia adelante. Creo que está comprobado esto, creo que lo pueden googlear cualquier cosa. La recompensa favorable es mucho mejor que el castigo en un mal comportamiento. Entonces, cada vez que alguien hace algo bueno, celebrar eso inmediatamente hace que tenga emoción positiva y que quiera replicarlo. Por el contrario, creo que también hay una utilidad en castigar lo antes posible, porque vos estás queriendo moldear comportamiento. Entonces, si alguien hace algo malo, no se lo decís a la cuarta vez, se lo decís lo antes posible, inmediatamente, como esto no se hace. También no en estos términos, pero creo que eso es aplicable con las parejas también y con amigos, como... si a mí no me gusta que me digan pelado, y vos me decís pelado, y yo te dejo a pasar 2 o 3, ya te acostumbraste a que podés hacerlo. Si a la primera que te digo, que me decís, che, pelado, pásame esto, no me digas pelado. Con una voz asertiva y sin duda, sin inflexión al final, como no me digas pelado, en pos de comunicar ese mensaje. Y después está todo bien, si vos aceptás eso, está todo bien. Pero lo antes posible, en pos de moldear el comportamiento. Ahora, hay una excepción, que esto ya es importante estudiarlo cada uno por su cuenta, sobre cómo usar los incentivos de la mejor manera posible. Hay un descubrimiento sobre los chicos que hacen arte y que se ven recompensados por su arte, dejan de querer hacer arte. En vez de hacer el arte y la diversión por sí misma, si le empezás a dar estrellas en recompensa por el arte que hacen, deja de gustarle el arte y están haciéndolo más por la estrella que por el arte, y ahí le metes toda la ansiedad y el problema. Entonces, los incentivos son jodidos. Tengo una última que es... volviendo a tu punto sobre las emociones y sobre reconocernos humanos, reconocer que las emociones no son buenas, sino que traen información y que si las aceptamos y las integramos en vez de reprimirlas, es decir, yo no puedo ser violento porque eso es de mala persona, la reprimo, es más probable que estalles involuntariamente. Entonces, en pos de integrar esas emociones, creo que una herramienta útil es reconocernos como seres biológicos. Estamos teniendo una experiencia biológica, no quiero meter más en la metafísica y la conciencia y el alma y todo, pero creo que si reconoces que sos biológico, por ahí... Si llegas a tu casa y estás del orto y tuviste un mal día, en vez de tener una conversación
confrontativa con tu pareja de entrada, quizá un paso intermedio es, che, ¿me das 10 minutos? Me hago un sándwich de pasta de maní y mermelada. Y quizá ahí ya con la panza llena podés hablar mejor. Eso es todo. Te tiré varias cosas. ¿Cómo la ves? Va por ahí. Voy a aprovechar el chivo de, de dejar mi libro que se llama Educar desde la conexión. Lo escribimos con Daniela Ramos, que hace varios años que venimos trabajando juntas. Porque en esto que vos traías de las herramientas y de cómo comunicar, porque va por ahí. ¿Cómo yo entonces le enseño a un niño o a una niña, más que nada, si hablamos de hitos de crecimiento, no es lo mismo primera infancia hasta los 7, 8, 9 años, preadolescencia y adolescencia. Y que yo siempre también lo digo, la ventaja que tenemos cuando somos madres y padres es que ya hemos sido niños y ya hemos sido adolescentes. Entonces no hay algo tampoco muy... Cuando yo les hablo sobre los adolescentes, algo de registro nos acordamos de cuando éramos adolescentes. Y lo poco que escuchabas a tus padres cuando eras adolescente. Exactamente. Entonces cuando yo me frustro porque ya se lo dije 35 veces y no me hace caso, porque es parte del desarrollo. Cuando todo eso lo hilamos a las neurociencias y empezamos a entender el desarrollo del cerebro, de cómo se desarrolla el cerebro, dónde funcionan las emociones, cómo el cerebro que está desarrollado desde que nacemos es el de supervivencia, emociones, necesidades básicas. Tengo hambre, como vos decías, tengo hambre, necesito comer. ¿Tengo que ir al baño? Tengo que ir al baño ahora, no después, ahora. Necesito estar higienizado porque estoy sucio, porque ahora. Y los niños en la primera infancia son 100% emoción, 100%. O sea, ¿tengo sueño ahora. Pero falta llegar, tengo ahora hambre, ¿no? Y voy a llorar, voy a gritar, porque es de supervivencia. Y toda la parte del cerebro que tiene que racionalizar, la parte lógica, pensar en el pasado, en el futuro, en recordar, en gestionar emociones, en cómo yo puedo reprimir una emoción más agresiva y controlar el impulso y no pegarle al otro. Toda esa parte del cerebro, ¿sabes cuándo se termina de desarrollar? A los 25 años. Y eso, cuando ya tenemos ese dato, las madres y los padres hacemos... Está bien, entonces no estoy tan mal. Entonces el pibe de 15 que te contesta mal, que te revolea los ojos, que está tratando como de correrse de la norma, romperla, no te está desafiando, no lo está haciendo a propósito. Lo que a nosotros como adultos nos pasa, lo primero que pensamos es personal. No, nunca es personal. El mantra que yo siempre les comparto a las madres es, nunca es personal. Y esto es para todas las personas. Para cualquiera, pues yo te decía yo que el libro es para cualquier adulto. Porque cuando yo entiendo de que el otro es un otro que siente, que dice, que piensa distinto, y yo puedo tomarlo, dejarlo, pero nunca es personal, no es en contra mío. El otro siente, es como vos decías recién, llego, estoy cansado, y bueno, yo estoy fastidioso, estoy con hambre, no tengo ganas de conversar. Y capaz que del otro lado está tu pareja y que tiene ganas de contarte cosas, y dame 10 minutos. Si yo me lo tomo personal, ahí es cuando se hace toda esta batahola de falta de comunicación y entramos ahí, porque no sabemos gestionar. Si yo supiera todo esto de antes, entonces la idea con esto es que estos niños de estas generaciones estén más conectados a eso, y el pibe que yo tengo en casa que tiene 13 y me dice, mami, hoy no tengo ganas ni de que me cuentes chistes, de que hoy no tengo ganas. Y yo prefiero que un niño de 13 me diga eso y no estar, no, porque vos tendrías que saludar y sonreír, y porque venimos de esa idea, ¿no? De que sos un maleducado si entonces no sonreís, le das un beso y un abrazo, dale un beso y un abrazo a la abuela. Y cuando empezamos a respetar todo eso, entender las emociones de los otros, las normas de convivencia también empiezan a cambiar. Porque esto que vos también traías, ¿cuál es el límite entonces? Las normas de convivencia en cada familia es un mundo. Entonces sí va a haber una norma de convivencia de que si estamos adentro de un aula nadie se va a subir a un pupitre porque arriba del pupitre no se sube, o no le decimos malas palabras, pero ¿cómo las comunicamos? ¿Cómo como adultos comunicamos? Y esto de las neurociencias, y por eso a mí me apasiona mucho esta parte, porque también cuando empezamos a entender de que el otro es un otro y de que el otro aprende de manera distinta a mí. A mí, por ejemplo, me satura mucho las imágenes. Si hay muchas imágenes, yo me saturo, no entiendo. Vos me mandas un PDF y para mí es chino básico. Me cuesta, puedo estar horas leyéndolo, horas, literal.
me puedo leer un libro, pero me mandas un PDF y no lo puedo leer. Y hay otras personas que son más visuales, que vos le pones una imagen y entendieron al toque la idea. Y hay otras personas que son más auditivas, yo soy más auditiva. Vos podés estar horas hablándome y yo me acordé punto y coma de todo lo que dijiste. Y entonces cuando vos empezás a entender todo eso, empezás a entender de que tu hijo, tu hija, es otro ser humano, que aprende de otra manera, que es otro ser humano, y cuando sos educador y tenés 30 personas al frente, tenés 30 seres humanos distintos al frente. Pero te cambia entonces, te cambia tu parada y la manera de conectar. Por eso mi libro se llama Educar desde la conexión, porque la mejor manera de vincularnos, y esto atado a todo lo que veníamos trayendo, cuando me empiezo a preguntar, ¿qué tipo de vínculo quiero tener con mi hija? ¿Qué tipo de vínculo quiero tener con mi pareja? ¿Qué tipo de vínculo quiero tener con la vecina? Pero principalmente, ¿qué tipo de vínculo quiero tener conmigo? Y acá vos dijiste una palabra que me encantó y que yo la estoy teniendo como mucho como mantra personal, más que nada también, que es la compasión. Porque la compasión y compasión más que nada a los procesos. Esa es la base de la crianza consciente, hablar de procesos. No porque yo te lo diga una vez, a vos te tiene que entrar y de esto no se habla nunca más. No, lo volvemos a conversar. Ya te lo dije por tercera vez, que no me digas pelado. A mí me hace sentir mal, me angustia o me da vergüenza Pero es distinto que vos lo comuniques diciendo lo que a vos te pasa internamente, ¿no? O sea, el otro ya dice, no, o sea, no es una cuestión personal, es una cuestión de que a mí me hace sentir mal. Es distinto, ¿no? Llegar a tu casa y decir, ¿sabes qué? Dame 10 minutos que tuve un día terrible, me voy a sentar a comer porque no doy más del hambre, no paré, y después nos sentamos a hablar. Tengo unas ganas de escucharte porque te re extrañé. Y todo eso descomprime. Entonces empezamos a hablar desde las emociones, desde la conexión, desde otro lugar. Y eso es lo que yo te decía al principio, que no sabemos hacerlo. No tenemos ese registro. Y es un gran desafío hacerlo ahora, con el multitasking. Ahí entramos por ahí. Ahí me vas a contar tus pensamientos sobre el multitasking. Se me vino a la cabeza esto de vuelta, volviendo al balance. Sí. La virtud siendo un balance entre dos vicios de exceso y de carencia. Creo que hay un lugar para la compasión y hay un lugar para o un lugar para reconocer tus emociones y un lugar para ser profesional. Quizás hoy no querías estar acá a la hora que pactamos Claro. y tenías ganas de quedarte bajo el aire acondicionado, ¿me entendés? Claro. Pero tenés que tener ese juicio justamente de hay que Claro. hacer lo que hay que hacer. Claro. Entonces, si te sentís mal, decís buenos días lo mismo. Total. Eso. Creo que ese balance es muy necesario lograrlo. ¿Cómo te queda eso? Total, pero poder comprender de que yo con 42 años, gracias a mi desarrollo cerebral, puedo tener esa capacidad, pero un niño de 3 años no. Un niño de 8 y podemos hacer el esfuerzo quizás anticipándonos. Le avisamos a dónde vamos a ir, con quién nos vamos a encontrar, que tenga sus necesidades básicas resueltas, que haya dormido bien, que haya comido, ¿no? Cuando yo puedo comprender todo eso, hay necesidades básicas, como te decía, esto de la higiene, del descanso, del sueño y de la alimentación, que son básicas de supervivencia. Yo no duermo, me muero, no como, me muero, no estoy higienizado, corre en riesgo mi cuerpo físico. Esto en la primera infancia principalmente, los niños necesitan sí o sí satisfacerlas completamente y somos los adultos los responsables de acompañar. Un niño de 2 años necesita de un adulto que lo acompañe a dormir, que le diga esto son las 10 de la noche, se termina el día, bañito, se apagan las luces, no sé, lo que sea de rutina, es el adulto el responsable de satisfacer esas necesidades. Cuando van creciendo, preadolescencia, adolescencia, ya lo pueden ir gestionando solos. Tienen hambre, abren la heladera, sacan comida, tienen sueño, fueron y se acostaron. No te avisan, che, me voy. Tienen sueño, se acostó. Ya llegas a la adolescencia con esa rutina de a las 10 de la noche se apagan las luces y acá la casa se termina el día. Vos ya generas esa rutina. Pero cuando sos adulto, y esto que vos traes, ¿no? Cuando yo ya tengo otras responsabilidades, sos vos el que tenés que gestionar eso. Si yo anoche no hubiera dormido, ahora no hubiera almorzado, no sé, lo que sea, que me peleé con mi pareja 5 minutos antes de venir. Y puede ser de que venga acá desbordada, pero seguramente hubiera sido distinto decirte, che, Ignacio, vos sabés qué, me estoy sintiendo re mal, voy a ir al baño, me voy a lavar un poco la cara, voy a respirar, me voy a poner los auriculares, voy a escuchar una música que me centre,
O decirte, mira, Ignacio, mil disculpas, pero la verdad que no puedo hablar, porque estoy desbordada, porque me acaba de pasar algo terrible o no estoy pudiendo hacerlo. Es distinto a que en una de esas te diga, te clave 5 minutos antes, no voy a ir, o te ponga cualquier otra excusa, o ¿qué es lo que nosotros hacemos como adultos? Esas son nuestras herramientas. O llegar o decirte, sos un, no sé, enojarme con vos, ponele. Porque puede pasar. Y ahí es donde viene el tema de que yo te decía recién, lo de la violencia. Si yo no resuelvo antes mis emociones, mis necesidades, mi agresividad, en una se me tendría que, no sé, haber peleado con mi pareja y haberle gritado a él, pero vine y cuando vos hiciste así, me la agarré con vos, que no te conozco. Total, era más fácil. ¿Cuántos se pelean en el tráfico? Se agarran a las piñas, que yo no puedo creer cuando llegan esas cosas. Gente desconocida y... porque en una de esas arrastran emociones, seguramente. No es personal. No es personal. Y no es personal, me tocó la bocina porque estuvo... No es personal, vaya a saber qué le pasará. ¿No? Entonces cuando podemos vivir desde ese lugar, ¿fácil? No, no es fácil. Porque estamos todos atravesados por estas cosas, pero cuando... Y eso es lo que yo aliento, que cuando... Yo no soy la misma persona que cuando nacieron mis hijos. Mis hijos ya tienen 13 y 11. No soy la misma persona. ¿Soy perfecta y siempre gestiono mis emociones de manera asertiva? No. Todavía me sigo desbordando, todavía hay situaciones que me agarran y no sé qué hacer. Pero puedo tener, aunque sea esa herramienta de decir, ¿sabes qué? Me estoy sintiendo mal. Mejor esta noche no me junto con mis amigas. Ah, che, dale, pero hace meses que venimos. Pero no me siento bien, chicos. La verdad que hoy necesito silencio, necesito... Entonces cuando empezamos a crear esos espacios para nosotros, que los niños y los adolescentes, si yo soy educador y entro a un aula y realmente me estoy conteniendo las lágrimas porque me estoy sintiendo mal, qué distinto sería decir, chicos, hoy la verdad que vengo triste. ¿Qué va a hacer un niño de 5 años? Uno de 10, uno de 15. ¿Somos compasivos por naturaleza? Esto que vos recién traías. Somos amorosos por naturaleza. Mi libro, ahí hay una parte que esa la parte la escribí yo, y que digo, venimos del amor. Somos personas amorosas, te juro. Yo quiero jurar, somos personas amorosas. Lo que pasa es que vivimos en una sociedad que no sabe gestionar esas emociones desagradables, ¿no? Y caemos lamentablemente en esto, en echarle la culpa al otro, porque vos me miraste mal, porque vos no me hiciste la comida, porque vos no... Y siempre la culpa del otro. Pero cuando yo me empiezo a hacer cargo de todo esto, de lo que a mí me pasa, de lo que yo necesito, vos sabés que en este momento necesito silencio. Yo sé que vos tenés muchas ganas de contarme lo que te pasó hoy, pero no doy más, no doy más. Me voy a ir a acostar un rato y después vemos y hablamos, ¿no? Como, ¿cuántos? No, y aceptarlo, que la otra persona lo acepte, ni hablar, como que no querés hablar conmigo, no querés hablar ahora. Entonces, no, es terrible. La vida en pareja es terrible. Sí, es re difícil. Creo que llegamos al punto de abstraer las ideas a lo más macro posible. Se me vinieron un par de cosas a la cabeza. Esto que decías, como los adultos suelen mentir para salir o poner excusas innecesarias. Se me vinieron un par de cosas a la cabeza. Una, la responsabilidad de tu propia vida. Como tomar responsabilidad sobre tu propia vida es la única forma de ser libre y ser feliz. Decir la verdad también. Entonces, como si tomas eso, te diría responsabilidad, verdad, o por lo menos no mentir. Porque por ahí no sabes qué es la verdad, pero por lo menos no mentir sabiendo que estás mintiendo, como para una buena base para empezar. Y la otra es la única forma en la cual vas a tener libertad, es a través de decir la verdad. Esto de la verdad nos hará libres. Eso es un acto de fe porque no tenés evidencia de que sea cierto, pero elijo vivir a través de eso. Responsabilidad individual y decir la verdad. Se me vino, había otra cosa en mi cabeza que se fue. Lo otro que te quería traer a colación es la utilidad de esto que mencionabas de tener una rutina nocturna. Somos seres biológicos, buenísimo. Creo que alguien podrá encontrar un podcast en 2 horas, podés ya más o menos saber el 80% de lo que tenés que hacer sobre cuándo te levantas, cuánta actividad física tenés que hacer por día y a qué hora dormirte. En 2 horas ya lo podés tener a todo lo básico. Ahora, es muy importante para el niño, y metiéndolo como en una principio metafísico de una cosmovisión del caos y el orden, más budista. Creo que si es naturalmente caótica la psiquis de una persona que se está desarrollando, el hecho de que tenga cierta estructura y que no sea totalitaria, justamente, sin que
no se puede respirar un centímetro más cerca de la alfombra, ponele, la alfombra no se puede tocar. Que haya un ambiente en el cual se pueda moldear a través de ambas, del equilibrio de ambas, del orden y del caos. El orden siendo a las 10 nos vamos a dormir, 10 y cuarto, ponele, porque bueno, hoy llegamos tarde, fuimos a visitar a amigos, lo que sea. Un poquito de moldeado, pero también que se pueda jugar dentro de la casa, pero no revientes todas las vasijas y todas las macetas. Entonces, buscar el balance, pero la utilidad de la estructura para un niño es invaluable, es fundamental. Mira, dos cosas también que me traes ahí. Primero, en la primera infancia, para que se pueda entender también, hasta los 7, 8, 9 años más o menos, porque eso también es según cada niño. No, porque mi hijo, sí, yo tengo, siempre digo lo mismo, tengo 2 hijos de la misma madre, el mismo padre, viven en la misma casa y son agua y aceite. Lo que sirve con uno, con el otro, no me sirve. Así que, y así con todo el resto del mundo en general. Entonces, en la primera infancia, los niños, imagínate si estamos hablando de que el cerebro lógico se desarrolla recién a los 25 años, ¿qué podemos esperar de un niño de 2 o 3 años? Entonces, en la primera infancia los niños son 100% emoción y 100% presente, viven en el presente. Su cabeza lógica no le permite pensar qué quiere decir que hoy es sábado, qué quiere decir que hoy es domingo, feriado, qué quiere decir que son las 3 de la tarde, qué quiere decir que son las 10 de la noche. Entonces, este ritmo que podemos hacer los adultos de las rutinas de comer más o menos, como decís, más o menos todos los días comemos más o menos el mismo día, a la misma hora, más o menos todas las noches nos acostamos, o sea, nos podemos correr 15, 20 minutos, media hora, lo que sea, pero tener esa rutina lo que le permite al niño es tener internamente este ritmo biológico de, bueno, ahora toca descansar, bueno, ahora se apagan las luces, se acaban las pantallas, se acaba el televisor. Entonces yo me anticipo, porque cuando yo está impredecible en que ahora no sé qué va a pasar, internamente se genera esto que vos decías, el caos interno. Y esto yo hablo mucho, ¿no? Los adultos estamos siempre como tratando de explicarles a los niños, principalmente en la primera infancia, el mundo externo. Esto se llama puerta, acá no se puede silbar, esto hay que hacerlo así. Y hasta este mundo interno de qué me pasa acá adentro, esto es hambre, esto es sueño, esto es enojo, qué me pasa acá adentro, que si no hay un adulto, como te decía recién, que satisfaga todo eso y que ponga en palabras, ¿cómo yo aprendo a decir que esto se llama enojo? ¿Cómo aprendo yo que esto es hambre y no sueño o es cansancio y no? Porque hay un adulto presente que me va dando este ritmo, ¿no? Y que internamente entonces yo cuando tengo 7, 8 años, cuando es la hora de la siesta, ya sé qué va a pasar. Cuando es el momento de ir a la casa de la abuela, yo sé que a la abuela, no sé, no puedo llevar los autos porque a la abuela no le gusta jugar con no sé, lo que sea, porque yo voy aprendiendo de a poco el ritmo del mundo en general, de la convivencia en la casa, lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Y esto que vos traías recién también, de que hablamos, ¿no? La compasión, el amor, el miedo, y de cómo nosotros devenimos en estos adultos de seguro de que el otro lo hace a propósito, o entonces personal, me lo tomo personal, entonces culpa mía, entonces tiene esta cara de enojado, o se enojó y entramos en esa. Es porque traemos esta crianza tradicional del miedo y de que todo el tiempo el amor del adulto es condicionado. Si yo me porto bien, a mí me van a amar. Pero si yo me porto mal y no hago caso, me encanta cómo te cambia la cara. Cuando yo me porto mal, entonces estos adultos ahora, generacionalmente, estamos muchas veces creando estas mascaritas y estos personajes para agradar, para que el otro me quiera, para que el otro me acepte. Entonces hago cosas en detrimento de lo que siento, de lo que necesito, para que el otro me acepte, para pertenecer. Hay una cuestión esta de las necesidades que te decía recién, necesidades básicas de supervivencia, higiene, alimentación, descanso, pero hay necesidades emocionales que son igual de importantes. Pertenecer, sentirme amado, sentirme visto, sentirme mirado, validado, reconocido. Entonces, cuando yo en esa primera infancia no lo tengo, o lo que tengo que hacer siempre es portarme bien, hacer caso, ser la nena buena, ser el nene bueno para que me amen, entonces yo empiezo a aprender de que el amor es eso, el amor es condicionado. Y acá es todo al revés, vos estás enojado, no te voy a permitir pegar, yo te sigo amando.
mi amor es incondicional, pero no te voy a permitir que me pegues. Y yo puedo cambiar el tono de la voz, no pasa nada, no hizo falta. Ni gritar, ni castigarlo, encerrarlo, ¿cuántas cosas? Yo que trabajo hace ya muchos años con esto, las cosas que he escuchado de los castigos que se ha recibido en la infancia han sido terribles y han dejado huellas emocionales terribles, traumas enormes. Entonces ese miedo es el que ahora como adultos lo traemos a colación y nos vinculamos desde ese lugar. Nos vinculamos con nuestra pareja desde ese lugar, con nuestro jefe desde ese lugar, con la vecina desde ese lugar, con nuestros hijos desde ese lugar. Por eso mucho lo que vos traías, esto de ¿por qué entonces un adulto puede caer a la permisividad? Porque tiene tanto miedo. Y yo empatizo con esas madres, ¿eh? Pero también le pongo el límite. Pero te conviene dejar de hacerlo, ¿no? Yo no también como yo que las acompaño a las madres es, yo te comprendo, entiendo tu miedo, entiendo todas las huellas emocionales que vos traes, pero esto no le va a ayudar a tu hijo. Sí, creo que hay un par de cosas ahí. Creo que una vez que sos padre, en el mejor de los casos, tu hijo pasa a ser la prioridad de tu vida y ya no sos vos la prioridad en tu vida, lo cual es, creo que es un paso de madurez irreemplazable. No se me ocurre, a menos que seas Nikola Tesla, de Albert Einstein, como si sos uno de uno en una generación, quizás tu camino sea fuera de la norma. Pero para la gran mayoría creo que es un paso de maduración irreemplazable, porque justamente no hay forma de compararlo en niveles de magnitud a eso, de que ya no sos lo más importante en tu vida. Ahora, volviendo a tu punto, y quizás me voy a abstraer por un momento y lo voy a aterrizar a ese avión, en el mejor de los momentos, en el mejor de los casos no lo voy a chocar, pero me quería abstraer sobre esto que estabas hablando. Me estabas hablando en términos de materialismo, en términos de hambre, de sueño, como podemos entenderlo porque somos un cuerpo, pero no sabemos cómo comportarnos sobre el mundo interior. Que creo que de eso iban muchas veces las historias mitológicas o el entendimiento del mundo como una obra de teatro. Creo que hemos perdido en el mundo moderno el entendimiento de por qué esas cosas eran importantes. Creo que parte de eso es también el alejamiento de la religión, porque no entendemos qué significa. Y que voy, me meto este papel de cartón en la boca y eso significa que, ¿qué? O sea, el ritual está ridiculizado porque no entendemos de qué va. El mundo de la experiencia ha sido subyugado al materialismo. Creo que hoy por hoy estamos pendientes más de eso. Ahora, el mundo de la experiencia es lo que te da el saber cómo comportarte en cada situación. Volviendo a esta idea de que podemos entender la realidad principalmente como, ¿qué dirías? Un balance, no un balance, como con dos fuerzas metafísicas que son el orden y el caos. El orden es, volviendo a esto que decías sobre vamos a ir tal día, a tal hora, a visitar a tal persona. El orden es cualquier lugar, más allá de lo geográfico, la experiencia de cuando vos podés predecir cómo se comporta el medio ambiente donde vos estás parado. Por ejemplo, acá mismo, miles de personas pasaron atrás tuyo, pero no estabas con miedo y te sentías tranquila. ¿Y cómo puedo derivar esa información o deducir eso? Es porque me estabas prestando atención a mí. ¿Cómo sé o creo que me prestaste atención a mí? ¿Por dónde estás mirando? La utilidad de que tengamos lo blanco alrededor de lo negro que tenemos en los ojos es para ver lo que ven otras personas y a través de eso inferir valor. Lo que vos estás mirando significa que estás valorizando en ese momento. Porque si hubiera una explosión ahora, no me estarías mirando a mí, estarías mirando esa explosión. Entonces, creo que en base a eso, el hecho de que podamos reconocer cuándo estamos parados en un lugar de orden, donde algo es predecible, y cuándo es un lugar de caos, y cómo comportarnos en cada lugar, es lo importante. Pero esas metafísicas, si lo consideras al mundo como, bueno, el mundo es gravedad y hambre y sueño y dinero, te perdés de todo eso. Y de igual manera creo que la virtud, como creo que esto es del taoísmo, no del budismo, me confundí antes. La idea es caminar en la vida a través, con un pie en el orden y con un pie en el caos. Porque ahí está, bueno, y esto es muy relevante para los niños también, porque hay un concepto psicológico que es la zona de desarrollo máximo. Creo que es así. Que habla de un niño, por ahí sabe sumar, pero todavía no sabe multiplicar. Entonces lo pones en un lugar en el cual está al borde de su capacidad de acción. Ese es el lugar donde más sentido tiene estar en ese momento. Y te das cuenta porque hay un entusiasmo, enteos, de estar poseído por el Espíritu de Dios.
cuando estás entusiasmado sobre algo, estás concentrado en lo que estás haciendo y te estás desarrollando en ese momento. Si hay un exceso de orden, tenés una monotonía o un autoritarismo donde no podés moverte y en una sensación de estar estático. Y del otro lado, el caos te genera ansiedad, paranoia y no es una base estable sobre la cual criarte y desarrollarte en la vida. Que eso justamente es un poco lo que tienen estrés postraumático después de venir de una guerra, es que no saben desconectar ese sentido útil de paranoia en pos de sobrevivir a una normalidad, entre comillas, social de que, che, nadie te está disparando ahora. Entonces creo que es muy útil considerar la realidad de que más allá de dónde estoy parado geográficamente, si estás en un lugar en el cual está predominando el orden o el caos y cómo comportarte al respecto. Creo que eso es muy útil. Tarde o temprano me interesa volver a, si querés cerrar esta idea, ya te dije de entrada, antes fuera de cámara. Somos los dos, me parece. Súper bien. Ya te dije fuera de cámara, tengo cero voluntad de no dejarte responder. Así que poder responder eso. Me interesa volver próximo, si querés, post tu respuesta, volver a esto de la masculinidad. También, ahora como te acabo de criticar esta, ¿qué dirías? Perspectiva moderna del materialismo, de no tener en cuenta el mundo como un teatro de acción o como un foro de acción. También tengo otra crítica sobre los argumentos de base cultural, no teniendo en cuenta la biología de base. Creo que hay más una cuestión de teoría de la evolución, más allá de los últimos 200 años de cultura y de sociedad occidental. Creo que se componen, pero veo que hay muy poco de distinciones biológicas y te quiero preguntar sobre cuál es tu perspectiva en cuanto a los hombres y las mujeres entre el cableado cerebral y el comportamiento y esta idea de que los hombres son más mentales y las mujeres son más sentimentales. ¿Cómo ves todo eso? ¿Estás abierta a responder todo lo que te acabo de tirar? Y en algún momento me interesa volver a esto de masculinidad positiva y de cómo comportarnos y de qué diferencias ves vos. Bien, me gusta todo esto, gracias. Pero no me quería ir de lo que recién traías, también incluso en esto porque va todo atado a lo que vos traías anteriormente. En esto de la importancia cuando el niño hace algo para satisfacer a un otro, por eso está como todo muy atado. Porque vos recién traías también esto de cuando alguien hace algo bien, un niño, por ejemplo, hace algo bien y yo le doy un reconocimiento a eso. Y que cuando yo lo hago, cuando yo te decía, cuando yo hago mi crianza o mi educación, siendo maestra, siendo profesora, siendo madre, cuando yo baso mi crianza y mi educación en eso, en que solamente te palmeo, te doy una estrellita cuando te portas bien o haces algo bueno, entonces lo único que le enseñamos a la otra persona, tenga 4 años, 5 años, 15 años, lo que sea, es seguir haciendo eso para que el otro esté contento, para que el otro me dé ese premio. Y como vos decías recién, es como llegas entonces a esta monotonía de, bueno, voy a hacer con tal de que me pongas el 10 y sigo. Entonces yo vuelvo a esta esencia que tenemos los seres humanos, de que somos exploradores innatos y que somos... Vos lo podés ver en un niño, no hace falta irnos muy lejos. Busca un bebé de 10 meses que por primera vez ve unas burbujas cuando le soplas unas burbujas. Un niñito de 2 años que por primera vez mete las patas en el barro o siente el pasto cuando lo pisa. Que puede estar horas agarrando la arena y sintiendo cómo le cae en la cabeza. Y puede estar horas jugando de esa manera. ¿Qué ocurre? Que primero nosotros como adultos no tenemos tiempo. No hay tiempo para que estés 1 hora en la plaza. Acá venimos 15 minutos, tirate 3 veces al tobogán y nos vamos, porque yo me tengo que ir. Y el niño cada vez está antes en una guardería, junto con un montón de otros niños, a cargo de una sola persona, porque necesitamos salir a laburar. Entonces, en este caos también en el que estamos sistemáticamente, y por eso también va atado a esto que vos me traes de la nueva masculinidad o la forma de pararse ahora del hombre, pero me parece que estamos en ese proceso en el que las mujeres también decimos chiste de sala con mis amigas, era como, al final este tema de salir a trabajar y que era lo que nosotras queríamos empoderarnos nos está volviendo locas, porque ¿cómo concilias trabajar, ser profesional, escribir un libro, criar a 2 pibes, llevarlos al río, tener vacaciones? ¿Cómo concilias todo eso? O sea, yo siento, esta es mi percepción,
en que estamos todos iguales, en que estamos todos muy perdidos en un montón de cosas, en que no sabemos cómo pararnos. ¿Qué hago? ¿Trabajo 8? ¿Trabajo 4? ¿Qué querés? ¿Querés que tengamos la casa grande? ¿Querés que tengamos el auto con aire acondicionado, sin aire acondicionado? ¿Nos tomamos el colectivo? ¿Qué hacemos? Y que está todo lo que vos traes, lo del materialismo. Entonces yo esto lo cuento que es algo muy personal mío. Hace 3 años que me fui a vivir a Calamuchita, un pueblo muy pequeñito que se llama Villa Mancay, que ni el colectivo entra. Me fui con mis hijos y dije, wow, podemos vivir con lo básico acá. Y podemos ser muy felices de estar 3 horas en el arroyo viendo a mi hijo cómo junta renacuajos. Y no tengo el auto con el aire acondicionado. Pero son elecciones. Y yo creo, ¿esto quiere decir que todos tenemos que vivir en Villa Mancay? No. El tema es que cuando yo puedo hacer este camino de que me miro, me pregunto, me escucho, el autodiálogo es el 70% de las conversaciones diarias que tenemos. O sea, hablamos más con nosotros mismos que con el resto de las personas. ¿Qué nos decimos? ¿Cómo nos tratamos? Cada vez que nos enojamos, cada vez que nos frustramos, cada vez que algo me sale mal. ¿Qué me digo? Me encantan tus caras. Porque yo siempre digo que si nos grabaran mientras nos estamos hablando, somos de terror. Y entender de que nosotros como adultos, sea madre, sea tía, sea abuela, sea vecina, sea adulta, la forma en la que yo miro a un niño y la forma en la que yo le hablo a un adolescente, eso también es el diálogo interno que va a empezar a tener. Entonces, yo siempre cuando hago mis talleres, mis encuentros presenciales, virtuales, el que sea, la invitación es que a cualquier adulto esté en este camino, en preguntarte y como vos decías recién, ser más genuino vos. No porque los dos tengamos que tener la misma forma de vida o de... No, que vos seas genuino con vos. Y que vos me digas, che, Flavia, la verdad, mira, hoy no tengo ganas de hacer la entrevista porque, no sé, me pasó algo y no voy a poder conectar con vos. Porque vos podrías estar también mirando por otro lado, que no te importe, pero vos cumpliste. Es una opción también. Pero yo siento que cuanto más sinceros podamos ser con nosotros mismos, podemos decir, ¿quiero realmente tener hijos? ¿Quiero tener una familia? ¿Lo estoy haciendo por mandatos, por deber ser, por deber hacer? Y si digo, sí, la verdad que sí, me es más fuerte el mandato y me da más miedo probar otra cosa, pero lo elijo de manera consciente. Y esto es lo que vos decías recién, soy responsable de mi vida. Y yo no le voy a echar la culpa a mi hijo. Yo me quedé en esta familia por vos. ¿Cuánto venimos de todas esas? Yo me quedé por... Si hubiera sido porque vos no estabas, yo me hubiera ido, o yo lo hubiera dejado, no sé. No, yo me hago cargo de la decisión. Me hago cargo de que me llevé a mis hijos a Villa Mancay. Con un miedo terrible. Lo hice, en medio de un pueblo donde no conocía a nadie. Lo hice. Nadie me exigió ni me... Lo hice conscientemente. Y si me tengo que volver, por cuestiones de la vida, o me voy a vivir a otro lado, lo elijo desde ese lugar. Entonces yo... Y por eso mucho de lo que se habla de la crianza consciente son estos procesos, pero son nuestros procesos. En que cuando yo necesito descansar, porque no doy más, porque la verdad que la vida nos apalea a todos, y necesito descansar también, entonces pongo el freno, pero yo lo pongo el freno. Y lo puedo comunicar. Y el que se ofende, pero es una cuestión del otro. Yo no me siento ya culpable porque el otro se ofende. Lo tomo desde ahí porque si yo estoy bien, principalmente, y cuando no podemos gestionar, las emociones son energía. Este es un dato como súper importante también, porque las emociones son energía. Y si yo reprimo, como vos recién traías, ¿no? Somos esta generación que aprendimos a reprimir emociones, a tenerlas acá. Por algún lado van a salir. Entonces esa tristeza que en una de esas me hubiera llevado una horita a llorar abajo de la ducha, y no lo hice porque tenía que salir, porque tenía que no sé qué, cumplir, se convirtió en una depresión después. Ese enojo se convirtió en una ira, ¿no? Ese miedo se convirtió en una fobia. Tengo fobia a la gente o tengo fobia a... Porque cuando yo no detecto esas emociones, no le presto atención a esas emociones, después de algún lado sale y después viene el dolor de la migraña, que me tiene mal, la gastritis, que hace un año que no me deja tomar mate, el dolor de espalda, que no me deja dormir, y pastillita, bueno, acá
para otro. Va para otro. Hay otro tema para abrir ahí. Ok, te voy a pedir 30 segundos para cambiar la batería de la cámara porque tarde o temprano nos vamos a quedar sin batería y me gustaría en vez de... Porque es la primera vez que paro para hacer este cambio, porque si no, vamos a cortar en cualquier momento, vamos a decir, bueno, ¿dónde nos quedamos? Bardo. Vale, sí. Voy, cambio la batería y salimos. Obvio, vale. Bien, estamos de vuelta, Flavia. Más rápido que de pronto. ¿En dónde nos habíamos quedado? Me estabas diciendo esto de reprimir emociones y cuáles pueden ser las consecuencias de eso. Creo que hay algo de verdad en eso. Pero bueno, también se me viene en la cabeza esto del profesionalismo y de, bueno, cuándo sí, cuándo no. Pero quiero volver a lo del mandato, porque usaste la palabra mandato, creo que hoy no tenemos norma. Lo cual a mí me preocupa, me parece que es muy importante en pos de replicar la sociedad y que florezca en el tiempo, necesitamos tener niños. En tal caso, el mandato de tener una familia yo lo consideraba como algo positivo, el que haya existido. Esta idea de la sagrada familia, y bueno, tienen que ver también como mis creencias religiosas al respecto, pero la imagen, creo que cualquier sociedad que no tenga como algo sagrado siendo lo más importante o lo más valioso que tiene esa sociedad, si no tienen como sagrado la imagen de la Sagrada Familia, que yo la entiendo por Sagrada Familia a mamá, papá, niños. Entonces, heterosexualidad, monogamia, a mí me parece que debería ser la norma y lo establecido. Volviendo a esto de el balance y del orden, del caos, creo que hay otra imagen que puede ser útil, que es el centro y la franja. La norma, lo que está bien, lo que por milenios otras personas hicieron y lo que ha funcionado para que la civilización se sostenga. Creo que esa es una forma de ver la realidad más de un temperamento conservador. Lo que funciona, funciona, sigamos haciendo lo que funciona. Al mismo tiempo está el progresismo, que es quizás podemos reestructurar esto, pero creo que ambas fuerzas, que no son contrarias ni que una tiene la razón todo el tiempo en la historia, sino que a través de ambas fuerzas es que encontramos el medio y nos podemos mover más estables. Esta idea de que si tenés una fuerza, si tratas de mover tu mano suave hacia la izquierda, lo vas a hacer lo más lento que puedas, pero no lo vas a hacer tan lento como si pusieras una fuerza opuesta y tuvieras que hacerlo más controlado. Creo que esa es la idea. Ahora, volviendo al punto, creo que hoy no tenemos norma, creo que hoy, volviendo al centro y la franja, creo que el centro debería ser eso. Monogamia, heterosexualidad, matrimonio como una configuración útil e hijos. Creo que es la configuración que debería ser la norma, pero que no implica una intolerancia con la homosexualidad, la transexualidad, si sos poliamoroso, si querés tener 3 esposas, lo que sea, haz lo que quieras con tu vida. Pero creo que hay algo que debería ser celebrado y algo que debería ser tolerado. Y hay una gran diferencia en eso y creo que estamos promoviendo y celebrando la franja y le estamos trayendo al centro, porque perdimos el centro. Algo tiene que llenar ese centro. Y hablé con un amigo y es un video que subí hace poco. Si me bancas esto, quizás es muy egocéntrico, pero me gustaría mostrártelo para que lo puedas ver. Quizás es una mala decisión y te lo debería hacer yo y relatártelo a lo que dijo él. Pero me interesa mostrártelo para ponerlo a tu disposición, también para no romper su idea y para acreditársela. Le mando un saludo enorme a Nicolás Boniano, que estuvo acá, y me gustaría mostrarte este video que es sobre el nuevo mandato social. No tenés un laburo, soy la puta madre. Si no tenés un laburo, soy la puta madre. Y no tenés un montón de plata y no puedes cambiar el auto, sos un fracasado. De la misma forma que antes se le imponía a la gente tener una familia, hoy se le está imponiendo a la gente hacerse rico. Y ese es el problema. Si pudiésemos abstraernos de eso, te darías cuenta de que la gente es feliz haciendo lo que se canta el culo. Cada individuo hará lo que quiera. El problema es lo que se nos exige como mandato cultural, que es lo que siempre hay que tratar de romper un poco y pensar en lo que nos pasa a nosotros. Antes, insisto, nos obligaban a tener una familia. Hoy, si no tenés un laburo, soy la puta madre y no tenés un montón de plata y no puedes cambiar el auto, sos un fracasado. Eso te lleva a no tener familia porque querés mucho más tiempo para tu profesión. Si no tenés un laburo, soy la puta madre. Eso es todo. Volviendo al punto, gracias por bancar esto, porque es la primera vez que lo hago y quería ver si era útil o no. Creo que cambiemos el mandato social, creo que tiene razón en esta observación, pero bueno, ¿qué te hace este punto que me dijiste? Che, yo me fui a vivir fuera de la ciudad. ¿Qué te hace feliz a vos? ¿Y qué de la norma aplica a vos y qué no? Pero tomarlo con cuidado, a qué cambias y qué le va a dar sentido a tu vida, qué te va a hacer feliz. ¿Cómo lo ves? Me pasa, primero por un lado me pasa lo siguiente, en esto de por qué cambian las creencias y por qué va cambiando el mandato.
Porque no estamos nosotros, por ejemplo, no estamos atravesando una guerra mundial, por ejemplo, ¿no es cierto? Todavía. Todavía. Toma. Son otras formas de guerras que hay, pero no era la Segunda Guerra Mundial. O sea, hay otras implicancias que sucedieron también para que, por ejemplo, las familias de repente tuvieran 13 pibes, 7 pibes, 5 pibes, como... ¿Qué sucedía también desde ahí? Y esto que vos, me parece importante lo que vos traías en esto de que entonces nosotros ponemos la energía en lo que es importante, pero entonces, ¿qué pasa con los pibes ahora, con las infancias de ahora y con las adolescencias ahora, si ni siquiera podemos cuidar los que están ahora? Entonces, a mí me parece esto, que cuando nosotros podemos reconocer qué es lo que nos está sucediendo como sociedad, y no lo tiro como sociedad mundial, porque no podemos hablar como si viviéramos en Estados Unidos, acá, Córdoba, en este momento, en la ciudad. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora y qué es lo que realmente como adultos podemos ofrecerles a las infancias y a las adolescencias nosotros como adultos? Si yo tengo, y vuelvo de nuevo a este ejemplo, si yo como familia ahora tienen que salir a laburar los dos porque no podés ni siquiera pagar un alquiler, porque no te alcanza, y los niños, principalmente en la primera infancia, que es la base de su cerebro, de su estructura cerebral, de su psiquis, de su emocionalidad, de todo lo que va a traer para futuro, y yo necesito ni a los 40 días de nacido ponerlo en una guardería, y no puedo cuidarlo yo, que tendría que ser su principal cuidadora. Estoy hablando madre o padre, ¿no? Su principal cuidador, que sea la familia. Ya ahí ya se está rompiendo algo. Entonces, de nuevo es la pregunta, ¿qué es lo que yo, desde mi lugar, voy a decidir? Y bueno, en una de esas, en vez de tener mi hijo a los 30, capaz que lo tenga a los 40. Pero eso antes no se usaba. No, obvio, por todo esto. Entonces, quizás es empezar a mirarnos desde ese lugar. Yo en una de esas nunca me hubiera imaginado estar viviendo en un pueblo metido. Y quizás no esté hasta los 70 años en ese pueblo. Quizás esté en un año más y me vuelvo a la ciudad. Pero cuando yo puedo tomar esa decisión, mirándolos a mis hijos y diciendo, bueno, ¿qué es lo que ellos primero necesitan? ¿Qué es lo que yo puedo darles desde mi lugar? Y en un montón de momentos me he visto, lo hago desde un lugar de privilegio, porque no todas las personas podemos decidir y elegir realmente qué tipo de vida queremos tener. Entonces, esto que traía ahí tu compañero, me parece importante que cuando podemos hacer este análisis que es sociológico, comunicacional, vincular, como todo eso, cuando yo puedo hacer esto y decir, ¿para qué me están vendiendo? Yo estoy en el Instagram y cada vez que estoy scrolleando porque quiero desconectarme del mundo y no pensar en nada, lo único que veo son publicidades de lo que tengo que consumir, pibitos que supuestamente tienen 25 años y venden y tienen dólares y dólares y no sé cómo hacen, y me están vendiendo la skincare y las mujeres ahora que tenemos que estar no tan solo después de embarazadas haciendo gimnasia, olvídate, recién paridas divinas, pintadas, porque no vayas a perder el cuerpo, la presión social que hay con la mujer también, profesional también, querida, no vas a estar encerrada en tu casa con el pibe todo el día. ¿Qué estás haciendo todo el día? Y todas esas presiones aparecen. Sí. Aparecen, dale. Sí, creo que este es el gran punto en el cual ya de entrada estoy en desacuerdo con la premisa del patriarcado de los hombres oprimen a las mujeres, porque no estoy de acuerdo con que esa sea la forma de ver la realidad en ningún tipo de arista de la realidad, de oprimidos y opresores. No creo que principalmente sea el caso, ni que sea útil y aplicable para todo. Ahora, la competencia intrasexual es brutal y tenemos que reconocer que existe. Entonces, la competencia intrasexual femenina es predominantemente a través de la belleza física y de la destrucción de la reputación en términos de competencia desleal, vamos a decirle. Los hombres no hablan a espaldas de otros hombres porque saben que las consecuencias de esos tejes y manejes, de esos lleva y trae dialógicos o verbales, terminan en golpes físicos, lo cual no es el caso con las mujeres generalmente. A esto estaba apuntando cuando te dije, la base de mis argumentos generalmente son biológicos más que culturales. Entonces no es que creo que las mujeres generalmente no se pegan tanto porque biológicamente y culturalmente no se les permite. Creo que simplemente no lo hacen porque en líneas generales no tienen tanta fuerza en el tren superior como los hombres. Entonces como el dominio de la disputa física generalmente se hace
entre los hombres, mátense, reviéntense la cabeza. Pero las mujeres tienen otra forma más sofisticada de tener esa competencia, que es destrucción de reputación. Y eso se ve sobre todo en la cultura de la cancelación, creo que es principalmente llevada por eso. El escrache también. Fuera de eso, volviendo al punto que me estás tirando esto de las mujeres, de que la sociedad te dice te tenés que ver divina. Yo creo que es más mujer contra mujer. Es como un fuego amigo en ese sentido, si es que es amigo. Es una presión femenina sobre las mujeres. No es una presión masculina. En una cuestión social, no. Te puedo decir, una cuestión de deseabilidad, de que un hombre quiera tener sexo con vos o formar una familia con vos, ahí sí va a influir qué tan bella sos, pero en términos de presión de que te tenés que ver así, menos si estás en una relación. Si ya estás en una relación, el cómo te tenés que ver es más una cuestión de cómo te tenés que ver para las mujeres que para los hombres. Eso también me lo explicó o me dio su percepción una joven de unos 21, 23 años sobre cómo ella percibía la competencia intersexual y de cómo le querías demostrar a la otra mujer de que vos estabas con este chabón. Y me decía, el chabón es secundario, como nunca es por el chabón, es para demostrarle a las otras mujeres que vos podés estar con ese chabón y que te eligió a vos. Creo que pasa también en el mundo masculino de otras maneras. Ahora estoy yendo con todo esto. Te quería preguntar muy en específico, que quizás es una forma quizás es exponerte mucho, pero respóndemelo como te parezca, sobre esto que me estabas poniendo bajo la lupa, que se habla muy poco, que es este cambio generacional en sacar la familia del centro también, de alguna manera, y en priorizar la productividad. Por un periodo corto de tiempo, déjame volver para atrás. Por mucho tiempo, o por un tiempo también corto quizás, estaba esta idea del sueño americano, de que bueno, el hombre va a trabajar, volvemos, tenemos una casa, un auto, prosperidad económica. Creo que se ha extrapolado y se ha exportado al mundo también, que queremos tener eso. Ahora, hubo un periodo de tiempo en el cual, si la mujer trabajaba, había un extra. Tenemos 2 ingresos, pero nos hacía falta solamente uno. Ahora con 2 somos ultra ricos. ¿Qué pasa? Hay competencia. Entonces, la mujer que se da cuenta de que podría salir a trabajar y tener más plata, lo hace. Y después, cuando están todas las mujeres trabajando, ahora es una necesidad. También esto es particularmente más difícil en Argentina porque tenemos una historia de hiperinflación, por lo cual, si bien objetivamente es el mejor tiempo para vivir en la historia porque tenemos acceso a la información, electricidad, plomería, por el amor de Dios, no tenemos que cagar en el barro, objetivamente es el mejor momento de la humanidad para estar vivo y para tener hijos, porque tenés acceso a la información, tenés ese cuidado, tenés el acceso a la salud, los avances tecnológicos. Argentina es particular porque tenemos esa historia de hiperinflación, pero en Occidente, vamos a decir Europa y América del Norte, Oceanía, tenés ese acceso. Pero está esto, de que las mujeres tienen que trabajar para sobrevivir. Estamos todavía en ese sistema en el cual la productividad se desbloqueó, somos más ricos, somos más productivos como PBI en nación, pero se han perdido horas de familia. Porque si tenés un trabajo full time, vamos a decir, yo viví en Dinamarca 5 años, el full time era 37 horas y media, acá serán 40. Tenés 40 horas de un adulto que no está en casa, si bien esas horas, presumo, no era ver la novela, también había tiempo de ver la novela, pero presumo que estabas cuidando del hogar, cuidando de los niños, generalmente y establecidamente era la mujer. Para mí sigue siendo de base biológica. Por 2 cuestiones. Una, el hombre tenía la capacidad de cazar, si lo vamos a llevar más para atrás, pero también cómo se componen las jerarquías de competencia o no de competencia, sino de competencia yo contra vos, sino de qué tan competente soy yo. Una forma más marxista de desarrollar esto es la jerarquía de dominancia. ¿Qué tanto poder tenés vos y cómo lo ejerces sobre la gente que está abajo? A mí me gusta pensarlo como una jerarquía de competencia. Se puede ver el puntaje en términos de lo que quieras. Si es seguidores, si es plata, eso es una forma de llevar el puntaje y quién va ganando, por ejemplo. Pero qué tan deseable sos como compañero en pos de formar una familia a largo plazo, porque si no vamos a decir qué tan deseable sos para coger y creo que no es el punto. Entonces, qué tan deseable sos para formar una familia y sobre todo, esto era algo que estaba muy instaurado en la cultura cuando la mujer tenía que definir con quién, estoy llevándolo muy atrás, pero con quién perder la virginidad. El acto del sexo era algo sagrado, era una conexión, hay una conexión de energías, entonces no era... El hecho de que rompamos la estructura del matrimonio es mucho peor para las mujeres, si bien corrompe a ambos sexos. ¿Por qué? Porque si te acostas con cualquier persona y es más, te regocijas en el placer o en, che, yo pude acceder a tal macho que es deseable, el problema es que si ese macho no se queda, vos tenés el costo
de un potencial embarazo, a orden de la píldora del día después, lo cual empodera más a las mujeres a decidir a tener más sexo y a también poder decidir con quién tener sexo y si quieres tener ese hijo o no. Estoy dando mucho, lo voy a cerrar, lo voy a aterrizar. Sobre eso, creo que antes estaba este costo de necesitabas elegir a alguien que sea competente a largo plazo para que te cuide a vos, para que sea también bueno con los más vulnerables, porque tu hijo va a ser vulnerable, entonces no querés tener a un macho que sea violento y que pueda matar a tu hijo. Querés que ese hijo subsista y que te cuide a vos, sobre todo en un momento de vulnerabilidad, sea a través del embarazo, en el momento ese, como cuando el niño es vulnerable, porque cuando el niño es vulnerable, la que principalmente va a estar conectada con ese niño, sobre todo los primeros 2 años, es la madre. Entonces necesitas que el hombre salga a proveer protección y proveer bienes materiales, comida. Creo que ese mandato es biológico y sigue existiendo hoy por hoy. Nos pese a quien nos pese, creo que sigue estando. Ahora, la competencia femenina generalmente, o qué hace deseable a una mujer a ojos de los hombres, a un primer momento, yo diría que más en profundidad es el sentido del humor, el estar disponible, el estar conectada con sus emociones para ayudarte a conectar con sus emociones. Hay un montón de factores y los he podido desarrollar y aprender a lo largo de mi matrimonio. No sin altibajos, por supuesto. Pero en términos de qué hace deseable a una mujer a primera vista, es la belleza. Y creo que cualquier persona que diga que yo soy alguien que está queriendo mantener el patriarcado en pie no está contendiendo con las realidades biológicas. Creo que las mujeres generalmente el atractivo sexual hacia el otro sexo es principalmente físico, pero no así del hombre. Los hombres somos feos por naturaleza. No somos tan lindos y tan bien diseñados físicamente. Pero ¿cómo nos mostramos deseables? ¿Cómo nos mostramos deseables? Creo que una cuestión es de competencia. Es más, creo que incluso hasta hay una cuestión computacional, social, de que los hombres eligen a sus mejores hombres y las mujeres agarran de la punta. Entonces, ¿qué hombres son deseables? Competentes, generosos, cuidan de los más vulnerables, son poderosos pero saben controlar ese poder y sí o sí, que creo que es un reduccionismo también en redes sociales, vende esto, no creo que sea principalmente como, bueno, las mujeres quieren plata, pero 100% es necesario para la manutención de una familia y un proyecto a largo plazo que puedas proveer esa plata y que si estamos en el punto de la protección, tener una alarma en tu casa si puedes proveer esa protección en términos económicos, pero protección en términos físicos también. Vivimos en una sociedad dentro de todo civilizada y pacífica, pero si salís a la calle y alguien nos viene a robar y nosotros somos pareja, yo me quedo, incluso si eso implica morir, para que vos te salves. Y eso puede decir, no, bueno, es una cuestión de que nos enseñan que tenemos que hacer así y es todo en pos de hacer quedarte bien como hombre. No, no. Es como deben ser las cosas y quizás estoy pelado, uso traje y tengo una escarapela y soy muy conservador, pero creo que así son las cosas y el hecho de que yo esté dispuesto a hacer eso es lo que me hace ser alguien respetable y alguien deseable hacia las mujeres para mantener una pareja a largo plazo. Bien, eso es todo. Creo que ese es el punto. Hay jerarquías de competencia intrasexuales. Creo que los hombres desearían acceder al pico de esa jerarquía de belleza, genética también, como tiene algo que ver con eso, como tener hijos que puedan progresar en la vida y no se los coma la naturaleza. Y en contraposición, creo que los hombres no se organizan a través de jerarquías de belleza, sino de competencia, de qué tan bueno sos con las personas, es una jerarquía social también, pero qué tan competente sos, qué tanto humor tenés, qué tan generoso sos, qué tanto cuidás de los más vulnerables y qué tanto podés proveer bienes materiales como protección física. Eso es todo. Debería tener una pregunta, haciendo que esto tiene que tener algún remate. Te quería preguntar sobre cómo ves este cambio que hemos tenido, que se postuló como algo netamente y obviamente positivo para las mujeres y para toda la sociedad, que es que las mujeres estén trabajando a la par de los hombres. Y es más, creo que también nos lleva a una competencia mujer contra hombre en términos laborales. Lo cual también hace que estemos más separados sentimentalmente y de encuentro, porque la mujer y el hombre ahora son competencia, no son complementarios, son competencia en el mundo laboral porque lo que importa es tener plata. También, ¿qué hace que te sientas importante? Vos hablaste de esto también, y quiero atarlo y voy a cerrar pronto, prometo. Hablaste de esto, de qué hace que te sientas importante, de dónde vas a derivar tu valor intrínseco. Y creo que si hay una constante competencia entre el hombre y la mujer en el hogar sobre
quién tiene que hacer qué cosa y no está claro cuál es el rol de cada uno, eso termina mal. O sea, se tiene que resolver de una manera. Lo vamos a resolver adentro de esta pareja o afuera. Pero cómo comportarnos, de dónde derivar nuestro sentido y qué te va a hacer, qué va a hacer que la otra persona te considere de valor. Y esto lo he hablado con mi esposa hace muy poco. Le dije, mira, si vos haces lo que... Ella es artista, es diseñadora. Si ella hace con su arte el triple de plata de lo que yo hago, probablemente uno me haga sentir peor sobre mí mismo. Eso es un punto que debo confesar. Barra me añade cero valor. O sea, yo no la voy a valorar más porque ella gane más plata. Absolutamente cero de cambio en eso. Ahora, si ella tiene la gentileza de esperarme con chalitas, ahora que estoy por volver a merendar, y me espera con chalitas y mates, eso me hace sentir amado. Me hace sentir que ella, me hace sentir que ella es de valor porque me valora a través de esto. Ahora, la plata tiene cero injerencia. Pero yo, conmigo mismo, y según como yo creo que ella me debería ver, y ahí está todo mi forma de ver las cosas, el hecho de que yo pueda proveer me hace sentir respetable conmigo mismo, y si yo me respeto a mí mismo, entonces yo puedo mostrar y infundir ese respeto en otras personas, sea mi pareja o la sociedad. Pero hay algo de eso, y yo no creo que sea algo cultural, creo que hay una injerencia cultural, pero es de base biológica. El hombre tiene que demostrar que puede y que tiene competencia. Creo que por eso hacemos todo lo que hacemos. Te voy a cerrar con esto. No tiene nada de sentido lo que estoy diciendo. Está este tema de James Brown. Primero, está la idea de el hombre es la cabeza de la familia o es la cabeza de la casa. Pues, me puedes dar de todo. Si estás de desacuerdo con qué sí, con qué no, todo. Esta idea, este tema, que a mí me parece un hitazo, que es de James Brown, This is a Man's World. Y dice, es un mundo de hombres, los hombres crean los ferrocarriles para que cosas puedan ir de un lado a otro, crean todo esto, pero no se haría nada sin una mujer o una niña. Y yo creo que hay mucho de todo lo que hacemos, los hombres. ¿Para qué querés plata? ¿Para qué querés plata si tu existencia va a ser estar, vamos a decir, te haces rico en un casino virtual y pasas tu tiempo en aventuras ficticias y virtuales a través de videojuegos y masturbándote porque tenés miedo de enfrentar el rechazo femenino en la vida real? Esa no es una existencia, por más que tengas un montón de plata, que sea significativa. Gran parte de lo que hacemos los hombres es en pos de ser aceptados por una mujer. Y te tiro este otro punto, que es una mujer promedio, entre comillas, va a tener chances de encontrar una pareja. Pero un hombre promedio, no lo sé, menos hoy por hoy, donde los estándares están muy altos. Creo que es más, te lo voy a poner en términos muy crudos y vulgares, pero creo que si sos una mujer mitad de tabla, en términos de belleza, tenés chances de conseguir un hombre que quiera tener una relación a largo plazo con vos. Pero si sos un hombre mitad de tabla que no puede proveer, tenés cero chances. Cero. Nadie va a estar con vos si no podés proveer. Quizás te den un año, te digan, che, mira, bueno, apuesto en vos a largo plazo. Pero si no podés a la larga, colapsa, porque ese es tu valor y de eso vas a estar valuado. Esto de tenemos valor intrínseco, las mujeres sí tienen valor intrínseco. Los hombres tienen valor únicamente según lo que provean. Esa es mi forma de ver las cosas. Quizás estoy quemado por el patriarcado, pero esa es mi forma de ver las cosas. Realista como puede sonar o pesimista como puede ser. Creo que los hombres tienen que buscar la excelencia en pos de tener una mínima chance de que alguien los note. Esa es mi forma de ver las cosas. ¿Qué más te puedo decir? Esto. Creo que muchas cosas de las que hacemos los hombres, y de tener plata, y de tener autos, o de vestirnos de cierta manera, o de peinarnos de cierta manera, que no es mi caso, pero todo lo que hacemos es para llamar la atención de una mujer, para ser aceptados. Sobre todo por esto que te digo, porque es mucho más difícil conseguir a alguien que quiera tener una relación con vos, sea sexual o a largo plazo, que para una mujer. Entonces, nosotros creo que hay una sensación de sentirse elegido para el hombre. Pero todo esto de tener plata y hacerte famoso, de tener autos, o de señalizar virtudes de que soy un hombre competente, es el plumaje de los pavos reales. Lo hacemos para ser aceptados. Creo que es por ahí. Puede haber huecos en mi argumento, estoy dispuesto a que empieces a apuntar esos huecos, pero decime cómo te suena y te tiro la última. Sí. Ya cerré, pero te quiero tirar esta duda en particular que por ahí te dije que quizás te exponga mucho porque hay una presión social en tenés que creer esto si sos mujer y tenés que creer esto si sos hombre. ¿Pensás que perdimos uno de los roles de género? Y dame tu acuerdo y desacuerdo sobre todos estos 20 minutos que me pasé hablando. Y también sobre si pensás que nos perdimos de algo valioso, tanto hombres como mujeres, al empujar a la mujer a que salga a trabajar. Si bien hubo una
un crecimiento del PBI y exponencial de la productividad, nacionalmente hablando, la familia no perdió 40 horas de valor en la casa. ¿Cuál es tu análisis sobre esto y sobre los roles y todo lo que te acabo de tirar? ¿Cómo lo ves? Mira, se me viene ahora una frase que también la uso mucho de mantra, porque todos nuestros argumentos están basados en nuestras creencias, ¿no es cierto? En lo que nosotros, son los lentes. Yo siempre hago es los lentes, son los lentes con los que yo miro el mundo. Entonces, lo que yo creo sobre el amor, sobre los hijos, sobre la familia, sobre el trabajo, sobre la vida en general, son los lentes y son los lentes que a mí me ponen cuando yo soy niña. En el seno de mi familia, las primeras creencias se basan en lo que mamá me dice que está bien, papá me dice que está mal, entre los dos me van mostrando ese camino y son los lentes que yo me voy poniendo. Mientras voy creciendo, con la escuela, las otras instituciones educativas en las que esté, el trabajo, amigos, yo esos lentes los voy cambiando, ¿no? Hay cosas que nos vamos corriendo. Y hay una frase que se me viene ahora que es esto de, mi verdad siempre es una mentira. Que para mí es muy hermosa porque es todo lo que yo sostengo como una verdad, siempre es una mentira que yo sostengo. Pero en realidad viene en esto de cuestionarme en algún momento esas creencias. O refutarlas, o como te decía recién, o conscientemente decir, no, esto yo lo sostengo porque realmente lo creo. Y estas son mis creencias. Punto. Pero cuando yo comprendo, como yo te decía recién, que el otro es un otro, si yo no me parara desde ese lugar, yo me sentiría muy ofendida por todas las cosas que podría ser mi postura, ¿no? Como, no, Ignacio, me voy a poner a discutir con vos, porque vos lo... No, y vamos a intentar yo poner mi verdad sobre la tuya y vos poner... Esas son las discusiones que tenemos como adultos. Pero cuando yo me puedo parar en... Yo tomo todo lo que vos decís y me parece hermoso que vos puedas ser coherente con tu vida en base a esas creencias. Pues si vos me dijeras, no, la familia es lo primero, no sé, me dijeras todas estas creencias que vos recién me estiras, pero no, bueno, yo estoy soltero, ando con 3, porque no sé, ¿me entendés? Cuando yo soy incoherente, en base a esto que sostengo, ahí es donde viene toda esa mentira, ¿no? Como en esto de que yo la tiro como creencia, como que este es mi escudo, pero no soy coherente. Entonces, a lo que iba es lo siguiente. Yo siento que esto está, lo que vos traías incluso recién, esto del caos y del orden, de que yo aprendí también de que en el único lugar donde hay equilibrio es en la naturaleza. La única sabia, esto es lo que vos traes muy desde la biología, aprendí de que la naturaleza es la única sabia que sabe volver al equilibrio. Nosotros no, nosotros somos un caos con 2 patas, una montaña rusa de emociones todo el tiempo y que estamos en procesos así todo el tiempo. Hacemos 2 pasos para adelante, 3 para atrás y estamos en constante construcción de construcción. Yo siento de que es importante estar en esa dinámica y bancarme ese movimiento, que es la parte que más nos cuesta. ¿Por qué? Y yo ahí sí creo que no podemos todos reducir a lo biológico porque no somos solamente un cuerpo. Somos también emoción, somos también sociales, somos también psicológicos, somos somos muchos cuerpos en uno. Entonces reducir, yo esto lo hablo muy desde la comunicadora, ¿no? También, muy como comunicadora, reducir un análisis solamente a una arista, desde mi lugar, me parece como muy reduccionista y como que no nos deja poder ver de que somos mucho más que solamente biológico y de que podemos también decir, bueno, la otra persona elige otra cosa y tiene otra creencia por su historia, por sus necesidades, por lo que sea, y yo lo tomo ahí. A mí me parecía esto importante que te decía recién, ¿no? Como si yo me puedo parar ahora, año 2026, febrero, y decir, bueno, nunca es un buen momento para tener hijos. Eso es como siempre ley. Nunca estás preparado. Nunca, jamás. Por más que te hayas leído todos los libros, por más que tengas el trabajo más maravilloso que tengas y te paguen un montón de plata, nunca es el mejor momento. O sea, cuando viene es porque tiene que venir y todo lo demás. Sí que me parece en esto, y ahí voy a tus preguntas, perdón, porque yo también hago todo. No, estoy culpable de haber tomado como 15 minutos seguidos, así que 1000 disculpas. Por favor, dame todo. Me venían todas esas cosas. Pero sí me parece lo siguiente.
lo que yo te decía recién, yo creo que como hombres y como mujeres estamos en un proceso en que tampoco sabemos cómo pararnos. Y que atado a lo que yo te traje desde el principio, para mí toda la base sigue siendo también educación emocional. Por eso también me parece que yo podría pararme también en el lugar y decir, reduzco todo mi análisis a las emociones. No, porque somos emociones, somos psiquis, somos historias, viste, como somos todo eso. Sí me parece que era lo que yo te traía recién, cuando yo me vinculo como adulto desde la necesidad de que el otro vea el valor en mí, en lo productivo, en la belleza, en portarme bien, en cumplir con el estándar que impone la sociedad, en cuando yo me paro desde ese lugar, es cuando yo más desconectada también voy a estar de lo que yo soy realmente. O sea, si yo Flavia, a mis 42 años, con 2 niños, tratando de hacer un trabajo autogestivo, que todo el tiempo me pregunto, ¿qué hago? ¿Sigo con esto? ¿No sigo? ¿Me busco un laburo de 8 horas? ¿Qué hago? Y pongo en la balanza todo eso. Cuando yo pongo en la balanza, por eso te decía recién de que yo cuando hago ese análisis, yo sé que lo hago desde un lugar de privilegio. Hay personas, hay madres que no lo pueden decidir. O están en la familia y no pueden salir a trabajar porque se le vienen represalias o porque una pareja que no permite, o tienen que estar laburando 8 o 10 horas para dar a comer a sus hijos porque el padre no pasa la manutención que tendría que pasar y viven violencias muy fuertes también, como las vivimos todos. Pero voy de nuevo a esto. Yo no puedo generalizar en que todas las mujeres 2 puntos o que todos los hombres 2 puntos. A mí me parece importante en que cada una desde su lugar, como mujer y como hombre, pueda revisar esas creencias. Entonces yo me casé también, yo también me casé y también sostuve mi familia un montonazo, hasta que también vi que había creencias que no eran coherentes conmigo, pero eran coherentes con la Flavia cuando tenía 26, 27 años, pero ya no eran coherentes con la Flavia de 30 y tantos. Entonces, digo esto, las creencias son así también de dinámicas y creo que poder estar, desde mi sentir, ¿no? Creo que estar abiertos a que mañana pueda cambiar de parecer y decir, no, la verdad que tengo que ir a laburar 8 horas, que los pibes tienen un internado, no sé, lo que sea. Estar en paz, por eso esta palabra que vos trajiste en un momento de la compasión y de ser también compasiva con mi proceso, ver a la Flavia de 14 años, ver a la Flavia de 25, ver a la Flavia casada, ver a la Flavia divorciada, ver a la Flavia en Namancay con los chicos, ¿no? Como poder ver ese proceso. Y a mí me gusta, y es como lo he redactado el libro y por eso me gusta esto, yo creo que nadie tiene la verdad de nada, nadie puede decirte desde afuera cómo tenés que vivir tu vida, tenés que buscar esto de ser lo más coherente con vos, de ver la vida como un aprendizaje constante. Y esto que yo te decía, yo volví a aprender con mis hijos a ver el mundo de otro lugar, a cambiar los lentes y decir, mira, este chico se maravilla por unas burbujas. ¿En qué momento yo perdí la capacidad de asombro? ¿En qué momento yo perdí la capacidad de estar sentada viendo las hormigas pasar? Y de estar horas y horas y horas. Y por eso te decía recién, yo no creo que podamos reducir el análisis a lo biológico, porque lo productivo sigue siendo tan fuerte, el mercado sigue siendo tan potente en el deber ser, en el deber hacer, que nos marcan los vínculos interpersonales y nos marcan en esto de lo que vos traías y esta palabra también importante, el valor. ¿Dónde está el valor como nosotros como personas? Está en lo económico, está en que nosotras como mujeres sostengamos siempre emocionalmente y lo productivo económico nuestro pero es preguntarnos. Yo no creo que haya un análisis que deba ser tajante, ¿viste? Que tengamos que sí o sí tener una creencia y que la sociedad, yo no siento, esta es mi percepción, yo no siento de que la sociedad se va a desmoronar por no sostener. Yo siento de que estamos en un momento, como te decía recién,
de que podemos ver de que hay muchísimas infancias y muchísimas adolescencias solas, y te lo puedo asegurar también porque trabajo con cientos y cientos de familias de todo el país, de gente de afuera, y están solos los niños. No están pudiendo ser mirados, no están pudiendo ser sostenidos, no están pudiendo ser acompañados, porque estamos laburando como locos, porque estamos con el celular todo el día, porque estamos con la computadora, el televisor, el celular, todos, o sea, todos estamos igual de atravesados en este multitasking y en esta rapidez. Entonces tenemos estas infancias y estas adolescencias desbordadas, ansiosas, que no duermen, que empiezan a tener patologías, porque empezamos a hablar, no sé, hace 100 años, bueno, pero se erradicó la hepatitis, no sé qué, ¿no? Como gracias a la vacuna y al avance, sí, perfecto. Y ahora, los problemas mentales de ahora, están sucediendo ahora, que tenemos estas infancias. Ignacio, yo hablo con gente de niños que se han suicidado, a ese punto. Entonces, cuando nos empezamos a preguntar, por eso me parece importante lo que vos traías de cuando yo como adulto me puedo preguntar dónde está mi valor. Cuando yo me puedo preguntar dónde está mi valor como persona, como ser humano, yo voy a poder transmitir eso a mi hijo. Si yo a mi hijo le digo de que su valor es solamente si se porta bien, si se saca 10, si no hace renegar, si, no sé, si cumple solamente con mi mirada, entonces mi hijo quizás, porque esto también siempre lo digo, ¿no? Si la crianza fuera así de lineal, si fuera simple decir, vos seguís todo esto y tu hijo va a salir 2 puntos. Sería súper fácil, mucho más fácil. No lo es, porque mi hijo no sé en qué mundo va a vivir de acá a 5 años, de acá a 10 años. Quizás se case, quizás no se case nunca, quizás no tengo idea. Pero cuando yo puedo pararme también desde este lugar, y es mucho de la crianza tradicional que tenemos. El que era médico tenía el abuelo médico, el padre médico, eran todos médicos. Y los mandatos. Bueno, lo querés mantener, pero sé coherente vos. Sé coherente vos con lo que vos decidas, con tus creencias, que esa sea tu bandera, que esa sea tu verdad, y que vos de ahí puedas vincularte con las otras personas de ese lugar. Pero siento yo, sabiendo de que eso es dinámico. Y de que estamos acá en este mundo para eso, para aprender, y de que yo no creo que sea casual que yo te haya visto en el Instagram y que te haya escrito y que haya venido para acá. Yo cada experiencia con cualquier persona la siento desde ese lugar, de lo que me trae, de lo que yo aprendo, y eso pasa con todo. Si pudiéramos vivir desde ese lugar, yo a veces también me pierdo. Y estoy con mis hijos, no comiste la comida y no te lavaste los dientes. Me pasa igual, ¿no? Como, dale, cumplí. Pero si yo voy a basar mi crianza y el vínculo con las personas, solamente viendo, a ver, tu valor, a ver si vos respondes como yo necesito, ahí sí me parece que estamos perdidos como humanidad. Estoy de acuerdo con vos en eso, en cuanto a que no es únicamente eso, si bien existe la superficialidad de los hombres quieren tetas y culo, las mujeres quieren plata. Claro. Si vas a eso, pero creo que es la ridiculización y la caricaturización de algo que es real. Creo que si estás casado, te das cuenta de que no estás casado solamente con un cuerpo. Eso está claro. O sea, casado digo, pero si estás en una relación de noviazgo por mucho tiempo, estás en una relación comprometida a largo plazo, en términos de la plata, creo que es un sistema de conteo. Creo que la plata es el fruto o el resultado de que no siempre es el caso, y eso es lo confuso. Pero por ahí hay gente que tiene plata porque la pegó, porque tuvo suerte o porque vende droga, ponele. Entonces, no es necesario que si tenés plata sos alguien deseable. Pero sí suele ser una aproximación, un dato. Entonces, si tenés plata y sos una buena persona, sos alguien competente, alguien que me gustaría tener cerca. Entiendo el punto, y que por ahí, volviendo a esta forma de verlo, de centro y franja. La franja va a existir. Quizás lo tuyo no sea tener un trabajo de 8 horas, como hoy por hoy para mí, en ese sentido soy parte de la franja, en ese aspecto, no fui a la universidad, en ese sentido soy parte de la franja. Ahora, yo tengo mis razones por qué no fui a la universidad, o por qué estar pelado, lo que sea, o por qué no tener un trabajo de 8 horas, cuando podría conseguir el trabajo. No es una cuestión de que no puedo conseguir trabajo, sino de que decido no hacerlo. Creo que
tenés que ser cuidadoso sobre en qué estar en la franja, pero debería haber una norma. Que hoy hay algunas que están todavía en pie y otras no. Una norma que estuve discutiendo el otro día con una mujer sobre la movilidad social ascendente. Y ella me decía que para ella la universidad pública y la educación pública era algo súper importante. Yo le decía, mira, en el mundo de hoy, a mí entender, si yo le tuviera que decir a mi sobrina, le diría, hazte un canal de YouTube, fíjate cómo vender un producto o un servicio. Más vale, necesitamos plomeros, necesitamos abogados, necesitamos gente que va a la universidad. Pero en términos de qué mundo es el que viene, norma y franja. Creo que necesitamos mantener esa norma porque incluso si para nosotros no es necesario o podemos trabajar alrededor de la norma, ¿qué es lo que va a mantener estable a la sociedad en conjunto? Y creo que esa norma es crucial y es fundamental para nuestra manutención. Banco el punto, y quizás no estamos de acuerdo en esto, en cuáles son las consecuencias de no tener una norma. Para mí es parte de cuáles son los resultados de eso. Creo que una inclinación más fuerte hacia el materialismo, hasta un sistema de conteo de, bueno, si mi valor va a ser derivado por números, hacerme famoso y rico. Después perderte un poco en las drogas y después encontrar a Jesús. Creo que ese es el camino de algunas personas. Sí. Pero bueno, ¿cuál es la norma? ¿Cuál es el mandato hoy? ¿Es plata? ¿Es seguidores en Instagram? ¿De dónde vas a derivar tu valor? E incluso, si ponle que tuviste buenos padres y de chico vos sabés que sos valioso en sí mismo y como que te van a amar igualmente, perfecto, fue mi caso. Me dijeron, fuiste buscado, fuiste deseado, queríamos tenerte, te amamos sin importar lo que pase. Perfecto. Ahora, cómo sos percibido a la sociedad es algo importante. No es lo más importante, pero es un factor importante. Entonces, ser percibido como alguien de valor te abre un montón de puertas. Ser percibido como alguien importante, y también está toda la cuestión de cómo vestirte, de cómo moverte, de qué palabras decir, qué palabras no decir, cuándo hablar, cuándo callarte. Ser percibido como alguien importante te abre un montón de puertas y hace que se siga replicando y se siga, ¿qué dirías? Replicando en el tiempo, a que se te sigan abriendo puertas y que tengas mejor desarrollo. Pero esto que vos traes es lo que te decía recién también, que el sentido de pertenencia es parte también de la necesidad emocional, así como te decía, la necesidad básica de comer, o sea, todos, porque somos seres sociales y necesitamos pertenecer. Y por eso yo te decía recién también de que es todo tan dinámico, que si hablamos de hace 30, 40 años, yo ahora ya entré en este modo cuarentón de escuchar a los adolescentes y no les entiendo. No entiendo qué dicen, no entiendo sus palabras, sus formas. Entonces, cuando pensamos de hace 30, 40 años, pertenecer a la sociedad era esto, era ir a la universidad. Yo me recibí, yo fui un montón de años a la universidad. Tengo mis títulos, porque yo sentía que pertenecía de esa manera. Y las generaciones estas quizás sienten de que su valor va a ir por otro lugar. Por eso siento en esto, ¿no? En este dinamismo de que podamos tener la capacidad de ver el vínculo con cualquier persona desde ese lugar. En que, bueno, hoy, ahora, yo soy esta persona. Mañana no tengo idea. Y mucho de lo que vos traías al principio, ¿no? En esto de las luces y las sombras, de que todos somos el cielo y el infierno. No sabemos en qué nos vamos a convertir mañana. Todos tenemos así como tenemos el potencial de todo lo maravilloso y ser seres humanos, no sé, que dejemos una huella importante en el mundo, en la humanidad, no sé qué, porque todos tenemos esa capacidad. También tenemos la otra capacidad de ser una escoria en la sociedad, no sé. Pero devuelvo de nuevo, creo que cuando podemos hacer este caminito de me conozco, me reconozco, puedo ver mis creencias sin juicio. Este es como un paso re fundamental cuando hacemos el trabajo de autoconocimiento, sin juzgarnos. Lo que te decía recién, yo puedo ver a la Flavia de 14 años, de 20, de 25, con esa compasión, con ese amor. Ay, si yo hubiera sabido que... Y bueno, sí, si yo hubiera sabido lo que sea ahora, hubiera tomado otras decisiones. No, agradezco ese camino. Y cuando yo puedo abrir todas esas aristas, siento yo que podemos decir, mañana no sé qué va a pasar. Sorpréndeme, vida. Sorpréndeme con lo que traigas. Y pararnos desde ese lugar. Y yo creo que esta es la ventaja que tenemos en esta sociedad, que por momentos es sobreinformada, que es el mal de esta sociedad, pero sí tenemos la ventaja de que con un botón podemos tener acceso a muchísima información y que podemos tener la capacidad de elegir.
Y dejar de echarle la culpa al otro, al mandato, al patriarcado, a Milei, bueno, le echamos la culpa en algo, pero viste como cuando yo salgo también de ahí, que es parte también de la sociedad en la que vivimos, Trump, y sí, es real, están pasando, pero cuando yo puedo desprenderme de todo eso y decir, bueno, ¿vos qué querés hacer? ¿Vos qué querés hacer con esta información? Ahora tenés la información, bueno, ¿vos qué decidís ahora? ¿Qué elegís? Y que lo elijas desde ese lugar. Y de ahí, nada, ser coherentes. Creo que en eso estamos completamente de acuerdo. Me parece algo fundacional. El tomar responsabilidad de nuestras acciones. Y te voy a decir otra cosa que no creo que quedó implícito, pero me gustaría ponerlo, expresarlo, porque es de las cosas que más celebro cuando pasa, que es la capacidad de tener este diálogo y estar en desacuerdo y poder estar en desacuerdo civilizadamente. Pero también creo que es por una cuestión de justamente el espíritu que estamos encarnando, déjame ver si lo puedo poner en dos términos, de las ideas que nos guían en ese sentido, porque no estamos queriendo ganar. Exactamente. Creo que, decime si estás de acuerdo con esto, creo que por ahí lo que hacemos con nuestros sistemas de creencia, que esto que decís que es como una mentira que elegimos contarnos nosotros mismos, tenemos nuestro sistema de creencias, restaurarlo o recomponerlo es costoso porque tenés un tiempo de ansiedad. Entonces tengo que dejar de creer esto que me está limitando, estas creencias limitantes. Tenés que dejar de creer esto para reconstruirlo. Y ese tiempo en el cual no sabes qué hacer es ansiedad porque es un caos, tal cual. Es un vacío de lo que antes era la estructura. Pero aprendí algo de ese vacío que me pasó hace meses, porque fue otra creencia. Pero por eso digo de que cuando podemos hacer este camino de autoconocimiento, de mirarnos, de sentirnos, de poner en palabras las emociones, y es lo que te decía recién, no es que yo todas mis emociones las sé gestionar perfectamente y mi vida es zen y ando, no, vivo en ese mismo caos, pero fue más fácil, más rápido verme y decir, para. Toda esta ansiedad que se te está disparando son tus creencias del deber ser y el deber hacer. ¿Qué te estás diciendo vos? Era el diálogo conmigo. ¿Qué te estás diciendo vos que vos deberías saber o hacer ahora? Yo me estoy... Por eso se te está disparando la ansiedad. Bajemos al presente. Vos, Flavia, en este momento, ¿qué es lo que podés hacer? ¿Qué es lo que no podés hacer? ¿Tenés que pedir ayuda? Pidamos ayuda. ¿A quién le podemos hablar? Le hablamos a tal persona. Porque entonces cuando yo me hago cargo de eso y aprendí esto, que lo quería dejar porque se me vino en este vacío que vos decís cuando decís, chao, entonces todo lo que había sostenido se me cayó, ¿qué pasó? Y hablando también con una persona muy hermosa que siempre me trae también mantras hermosos, me dijo, es un vacío creativo. Me dice, porque entonces lo que vos tenés que resolver a futuro, nunca lo tuviste que resolver en la vida, va a ser la primera vez a lo que te vas a enfrentar y va a traer una versión tuya que todavía no conoces. Entonces me dice, en vez de generarte ansiedad, te lo digo y me agarra como... Me dio tanta paz verlo así de esa manera, porque claro, en vez de que se me dispare la ansiedad en ¿cómo lo voy a resolver? No, confía en la Flavia de adelante, de más adelante del futuro, que lo va a poder saber gestionar con las herramientas que tiene en ese momento y va a poder crear. ¿Qué más maravilloso que eso? Entonces, no sé, a mí me parece que cuando podemos pararnos desde ese lugar, como vos decís recién, podemos tener estas conversaciones. Porque entonces después nos podemos tomar un café, podemos tomar unos mates o no. O podemos elegir, che, mira, no hablamos más. Perfecto también. Y no estar en este roce, lo que te decía al principio, de necesitar ser agresivo, de necesitar convencer al otro, porque el otro tiene que... Y podemos convivir, podríamos ser vecinos y convivir tranquilamente y no necesariamente tener los mismos lentes. Quiero hacer énfasis en eso, de que por ahí hoy estamos radicalizados en ese sentido de que cualquier persona que no ve la vida como nosotros debe ser exterminado. Más o menos, no estamos tan lejos de eso. Entonces, creo que lo que hicimos hoy, al menos mi intento consciente fue poner a disposición el cómo lo veo, no buscando imponer, no buscando contarte cómo veo las cosas para imponerme sobre vos y cómo mostrarte que como no pensás como yo, sos una persona inferior y deberías arrepentirte, sino poner a disposición para que le hagas huecos y me digas cómo estoy equivocado, porque eso me sirve a mí. Entonces, si pones a prueba tu sistema de creencias, lo podés
y si tenés la humildad de reconocerte un idiota y de que no sabes completo, lo podés reconstituir más rápido y es menos doloroso, porque lo haces de a partes, no de la mitad completo. Esto, celebrar esa forma en la cual interactuamos, agradecerte también por venir, por la apertura y invitarte de vuelta, de entrada, antes de cortar, antes de que se apague la cámara, decírtelo adentro, afuera de la cámara, nos quedó para hablar todo lo que es los niños, que trajiste de colación todo esto de las pantallas, de cómo estamos criando y desarrollando estas nuevas mentes y estos futuros adultos. Me quedo preguntarte por todo ese lado y también retomar esta conversación sobre los roles de género y preguntarte más en específico sobre también, bueno, esto que es algo medio histórico también, esto de la mujer entrando a la fuerza laboral, pero también esto que me interesa seguir repreguntándolo porque no veo gente que lo haga. Yo estoy tratando de cubrir esa base que no veo en la televisión, tanto en yo hablarlo como en yo también encarnarlo y tratar de descubrir y actuar en consecuencia de qué significa ser un buen hombre. ¿Qué significa ser un buen hombre? Y creo que va de vuelta. Es mi preconcepción de que creo que las mujeres tienen valor intrínseco, si bien son muy juzgadas por su apariencia, y eso creo que es muy poco debatible, son muy juzgadas por su apariencia. De igual manera creo que tienen valor intrínseco. Los hombres quizás también, pero tenemos otros desafíos. Creo que somos distintos en eso y creo que nuestros desafíos son de resultados. Y como buenísimo si te sentís triste o no, pero anda y trae comida a casa. Entonces, nada, no quiero abrir esa lata de gusanos de vuelta. Cerrar con eso, me gustaría volver a hablar sobre todos estos roles de hombres, mujeres, cuáles han sido tus descubrimientos en tratar con ambos, en generalidades a través de tu experiencia y en testimonios de cómo es la generalidad de los hombres con los que estás cruzado y cómo es la generalidad de las mujeres en términos de esto, del contacto con sus emociones y de cómo suelen pensar las cosas. Hablar sobre eso, hablar sobre la masculinidad positiva y sobre los niños. Creo que eso nos quedó en el tintero, pero verdaderamente necesito cerrar ahora. Así que eso, estás invitada de vuelta, agradecerte por venir y darte este espacio, uno, para promocionar el libro, para promocionar lo que sea que tengas para promocionar, lo que sea, y cómo te encuentran en redes sociales también, si quieren saber más de vos o estar en contacto con lo que haces y con lo que pensás. Bueno, yo agradecida por el tiempo, por el espacio. A mí me encanta esto, yo amo mi trabajo, lo amo mucho. Y quiero cerrar también con todo lo que traíamos y que va esto, en lo último que hablamos y que yo lo reitero constantemente en que al ser seres sociales nos necesitamos y nos necesitamos así distintos porque si no tendríamos solamente unos lentes todos y sería re aburrido. Entonces, en esta diversidad de opiniones y de creencias, me parece que es lo rico que tenemos. Entonces, si podemos mirarnos de ese lugar, con ese amor, con esa compasión que vos traías, compasión conmigo, con el otro, nada, sería todo mucho más fácil. Antes de darte el cierre, Sí. lo traje y no te lo dije en todo este tiempo. Creo que algo útil es el tratarse no como vos mismo, sino esta voz interior, tratarte como a alguien que amás, como a un amigo. ¿Qué consejo le darías a tu amigo? Más allá de que vos te querés dar latigazos porque te odias, porque sos un idiota, lo que sea, más allá de esa voz mental, decir, ¿qué le diría a mi amigo? Cerrar con eso. Por favor, tu libro, nombre, dónde lo consiguen, cómo te encuentran en redes sociales, dame todo. Bien, buenísimo. Sí, me encanta eso porque nunca le hablamos a un amigo como lo hablamos nosotros. A mí me encuentran en flavianieto.crianza. En mi libro lo encuentran en las librerías acá de Córdoba y si no ahí en mi página me lo piden también, entrega a todo el país directamente, Educar desde la Conexión se llama. Y todos los meses siempre hay encuentros presenciales, virtuales, siempre lo voy subiendo en el Instagram. Siempre madres, padres, docentes, cuidadores, adultos en general, para esto, para aprender sobre emociones y para encontrarnos en esto. Para mí es tan importante compartirnos, escucharnos. Yo siempre digo, puedo estar 2 horas hablando de crianza consciente, educación emocional, pero justo lo que la otra mamá, el otro papá compartió, hablaron, era eso lo que necesitaba escuchar a alguna persona. Entonces, esto, dialogar, escucharnos, nos cuesta un montón escucharnos. Así que te agradezco. Mil gracias, mil gracias. Última, me dijiste Flavia en Instagram. Flavia. flavianieto.crianza.
flavianieto.crianza. Ahí pueden encontrar tu libro también, se pueden contactar con vos, si te escriben mensaje respondes. Todo el tiempo. Excelente. Entonces, por ahí te encuentran, lo voy a subir también, va a estar arrobado todo, te van a encontrar por ahí. Flavia, muchas gracias por tu tiempo, gracias por tus palabras, gracias por hablar conmigo esta tarde. Ha sido un gusto. Muchas gracias.